La preciosa calle Laiher del Imperio France se bañaba en el sol y el ruido de los carruajes. En uno de esos carruajes viajaba Olivia Madeleine, sumida en sus pensamientos. Su doncella interrumpió sus cavilaciones. Estaba emocionadísima porque su señora vería a Su Alteza de nuevo. Parecía un cuento de hadas, donde Su Alteza, tras un largo cortejo, definitivamente se casaría con la protagonista. Todas las acciones del hombre gritaban a los cuatro vientos su amor celestial por la joven. Aunque, la verdad, su unión no olía a romance, sobre todo cuando Su Alteza paseaba de la mano con otra. Y encima Olivia era la culpable por llegar y arruinar su cita, porque su amadísima María podría entristecerse por los planes frustrados, y no importaba que él olvidara su cita con Olivia y ahora la humillara con su comportamiento. Olvidó el deber para con sus familias, ignoró las promesas, olvidó que ella era su prometida desde los 9 años. Sí, no había amor entre ellos, pero se ganó su respeto tras tantos años. Y, quizás, un día él pueda corresponder a su amor no correspondido. Olivia conoció a Leopold por primera vez en su 11º cumpleaños. Él le sonrió cálida e intensamente. Esta vez también sonreía, prometiendo enviarle un carruaje el lunes. Pero la sonrisa no llegaba a sus ojos. Pero incluso esa invitación a una cita alegró a Olivia. Ahora la chica tenía tiempo libre y decidió pasear un poco por la calle comercial con su doncella. De repente, en uno de los escaparates, vieron una locura rosa de la nueva colección de Madame Pluto. A pesar de todo, Olivia quería comprarlo para Estela. Y era triste, ya que la chica siempre compraba vestidos llamativos para su hermana, y ella prefería tonos oscuros. Pero la protagonista no podía actuar de otra forma. Pensaría en sí misma en otro momento, y la joven se acostumbró a actuar con modestia, a pesar de su estatus de príncipe heredero. Aunque eso no impedía que otros aristócratas cotillearan sobre su nacimiento y su compromiso con Su Alteza. Pero sus palabras ya no la afectaban. Al principio dolían, ahora le daba igual. Por eso, lo más fácil era irse de allí y no levantar más revuelo. Sally entendía los sentimientos de su ama, así que le propuso ir a la oficina de correos a recoger una carta. Eran las cartas lo que le permitía a Olivia mantenerse a flote, siendo su pasatiempo secreto. Todo empezó hace un año, cuando el hermano menor de Olivia, Jade, se fue a la guerra. Entonces, la joven le envió ayuda humanitaria, pero su hermano le devolvió hasta la última lata de conservas. No había nada que hacer, así que Olivia recurrió a una artimaña, enviando las cosas bajo el nombre falso de Liv Green. Desde ese día, Jade no le devolvió nada y el escuadrón las usó con mucho gusto. Le dolió un poco que su hermano aceptara ayuda solo con un truco, pero al menos así se preocuparía menos por él. Pero un día, recibió una carta de agradecimiento de un caballero desconocido que servía con Jade. Esta correspondencia continuó durante un año. Aunque hace 6 meses dejaron de llegar las cartas, Olivia se preocupaba y creía que el caballero estaba bien, solo ocupado. De repente, las chicas notaron que 2 jóvenes acosaban a un extraño y le exigían dinero. Pero Olivia no sería ella misma si pasara por alto tal injusticia. Sin embargo, los jóvenes no iban a obedecer a una aristócrata cualquiera, jugando a ser superheroína. La protagonista no jugaba, actuaba por impulso. Por eso no le tembló la voz al ordenar que arrestaran a los chicos. Todo iba bien hasta que uno de los maleantes amenazó al desconocido con un cuchillo, exigiendo que se alejara de él de inmediato. Inesperadamente, presionó más de lo que pretendía, hiriendo al hombre. La situación se descontrolaba. El moreno empezaba a hervir, sin entender qué hacían sus caballeros al permitir algo así. En ese instante, notó a Olivia, que hablaba de algo con su gente. El reconocimiento brilló en su mente, e instintivamente se movió hacia ella. Esto enfureció al joven que lo estaba atacando, pero ya era irrelevante, porque los caballeros de Olivia se adelantaron y ataron a los malhechores. Aunque para el moreno no importaba, se acercó rápidamente a la protagonista, inclinando su cabeza sobre su hombro. Sabía que ella no lo reconocía, y su actitud era demasiado atrevida, así que decidió suavizar las cosas, preguntando cómo podría agradecerle el favor. El hombre interpretaba su papel a la perfección, fingiendo pánico y desconocimiento, mostrando un agradecimiento sincero por la ayuda. De pronto, rompió a llorar, consciente de que podría haber muerto si no fuera por la ayuda de la dama. Por eso, era crucial para él saber cómo recompensar a Olivia por su bondad. El hombre actuaba raro, pero su ropa sugería que era un aristócrata. Sin embargo,
En el registro de nobles, ella no había visto a nadie parecido, pero aún así, la sonrisa y el comportamiento del hombre no repelían a Olivia. En ese instante, la chica notó la extraña combinación de ojos rojos y pelo negro. ¿Acaso estaba frente al mismísimo duque Vakander? Él era quien salía victorioso de cada batalla, y ganó una guerra de más de 3 años. También lo llamaban héroe de guerra e implacable señor del norte. Muchos lo conocían como un asesino que inspiraba terror. Ahora, el hombre parecía un gatito adorable, perdido y sin dueño. Por eso Olivia no podía creer que él fuera aquel cruel asesino, sobre todo porque el chico intentaba agradecerle con tanta sinceridad, reconociendo que sin ella se habría perdido. El joven parecía confundido, y era obvio que estaba un poco perdido, así que Olivia asumió que era de la nueva nobleza, al pasear solo por un lugar tan poco atractivo. Además, si fuera de la antigua aristocracia, jamás se le habría acercado ni habría iniciado una conversación social tan agradable. Por lo tanto, la chica sintió que era su deber averiguar dónde había perdido el joven a su caballero, para ayudarle a encontrarlo. Resultó que necesitaban encontrar un lugar con una fuente y muchos carruajes. Olivia reconoció de inmediato el jardín de las 4 estaciones por la descripción, aunque solo lo acompañó hasta el inicio de la calle, y a partir de ahí, el joven debía encontrar el camino solo. Esto entristeció un poco a Edwin. Él planeaba encontrar a su caballero y obsequiar a su salvadora con varias joyas. Pero como la chica iba a marcharse, esperaba poder llevar a cabo su plan la próxima vez. Es más, esperaba que llegara el día en que se volvieran a encontrar, y entonces podría recompensar a Olivia por su bondad como se merece. En ese instante, un extraño sentimiento invadió el corazón de la chica, pues jamás había escuchado palabras cálidas de nadie, ni siquiera de su prometido. No obstante, se recompuso rápidamente y declaró que sus exigencias eran altas, por lo que no aceptaría nada que no le agradara. Tal afirmación no amedrentó a Edwin ni un poco, pues tenía objetos de sobra, pero su insolente actitud asustó un poco a Olivia, así que se retiró apresuradamente. En ese momento, el sirviente del moreno apareció en la plaza y se quedó petrificado, pues nunca antes había visto a su amo así. Incluso supuso que el comandante la emprendía contra la joven dama, porque su hermano menor no estaba cerca. El joven no obtuvo respuesta y se perdía en conjeturas, sobre todo considerando el hecho de que Edwin lleva más de 10 años luchando en el frente por orden del emperador, así que no podía tener puntos en común con la dama. En cambio, el moreno discutía con el subcomandante Shade con y sin motivo. En ese instante, Edwin comunicó que no pensaba ir al palacio, pues no tenía ni la fuerza ni las ganas de discutir con el emperador. Winster entendía a su amo, pero ahora están mejor preparados, así que la expedición no será tan mala, porque en cuanto recuperen la fuente de cristal de roca de la difunta duquesa, todo será como su señoría desea. Mientras tanto, Olivia regresó a casa y vio en la mesa un ramo de flores preciosas con una nota. Lo primero que se le vino a la cabeza fue que el príncipe heredero le había enviado las flores. Este gesto era tan tierno y dulce que el corazón de la chica se derritió al instante, pues eran las mismas flores que le envió hace justo 1 año un caballero anónimo. Por eso, Olivia no podía esperar a leer el mensaje en la tarjeta. El mensaje era muy conmovedor, y la protagonista esperará el lunes con ilusión y emoción. Ellie también quería saber qué le había escrito Su Alteza a su ama, para que floreciera así. Olivia no respondió. Recordaba a aquel Leopoldo que conocía el significado de las flores y las elegía para ella. Ella quería creer que un día el príncipe la amaría. Iba a esforzarse al máximo para lograrlo, pues su madre siempre decía que, si te esfuerzas, todo se cumple. Hace muchos años, Olivia nació en la calle de vagabundos Tonin Bell. Vivían con su madre muy pobremente, y en un momento la mujer enfermó, y la niña era tan pequeña que solo podía llorar. Pero incluso a tan corta edad, la protagonista entendía perfectamente que a su madre no le quedaba mucho tiempo. Un buen día, la mujer le dijo a su hija que pronto vendría su padre, al que la pequeña no conocía. Pero no pasa nada, porque en esa familia hay más hermanos y hermanas con los que la niña tendrá que hacerse amiga. La mujer creía que allí su pequeña estaría mucho mejor que aquí en la pobreza y la soledad. Además, si te esfuerzas al máximo, todo siempre saldrá de la mejor manera posible. Pero al poco tiempo la mujer murió, y la pequeña Olivia tuvo que enterrarla. Nadie fue al funeral, y justo después, su padre envió a alguien por ella, le entregó una carta,
y luego la llevó a un lugar increíblemente bello, del que su madre le había hablado. En ese instante, un carruaje se detuvo detrás de ella, y de él descendió un apuesto joven. Era joven, bello, elegante y frío como el hielo. Olivia lo esperó durante años, pero la espera y la realidad resultaron ser terriblemente crueles. Una sola mirada bastó para entender que la odiaba. Si fuera por él, esa niña no estaría allí, pero tendrá que soportar su presencia. La frialdad del hombre le dejó claro a Olivia que no la esperaban, que no era bienvenida. A pesar de todo, el duque llevó a la niña a la casa, donde le esperaba su bella esposa. Si bien se alegró de ver a su marido, al mirar a la niña surgieron preguntas. Pero Gio, como siempre, tenía respuestas para todo, diciendo que ella misma no quería enviar a su hija al palacio, así que él encontró un reemplazo. Hazel escuchaba todo esto, y no podía entender cómo su marido pudo cometer tal traición. Un dolor sordo, desgarraba el corazón de la mujer que confiaba en su hombre. No quería decir nada, así que huyó. Pero esto era solo el principio. A cada minuto, Olivia sentía sobre ella miradas ajenas y pegajosas. Todas las criadas discutían con desprecio el secreto de su nacimiento. La verdad es que nadie tenía la menor duda de que la niña era hija del duque. Sus abundantes cabellos plateados y sus ojos verdes lo decían elocuentemente. El único que no participaba en la discusión general sobre Olivia era el palacio. Albert reconocía en ella a una de la familia Madeleine, por lo que estaba dispuesto a acompañarla a su nueva habitación, donde podría descansar. A partir de ese día, la vida de Olivia cambió drásticamente, pero la actitud de las criadas hacia ella siguió siendo igual de repugnante. Todos consideraban a la niña una histérica, ya que los plebeyos no son capaces de más, justificando la frialdad del duque. A nadie le importaba que Olivia hubiera perdido a su madre, que tuviera miedo en la nueva casa, donde no conocía a nadie. Pero un buen día, a la protagonista le asignaron una niñera. La mujer odiaba a la niña más que a nadie, así que le prohibió salir de su habitación, creyendo que la duquesa Hazel había enfermado por su culpa. Además, por culpa de Olivia, la noble familia de los duques Madeleine se había convertido en el hazmerreír de la alta sociedad. Y, en general, la niñera consideraba su deber abrirle los ojos a Olivia ante la verdad, porque por culpa de la niña, toda la familia sufría. El duque y la duquesa se peleaban, Jade lloraba por las noches, y la preciosa Ésela se había convertido en una segunda hija. Toda esta pesadilla ocurrió porque Olivia llegó a esta casa feliz. La niñera incluso pensó en un momento dado que el problema eran los cabellos plateados de la niña, ya que solo gracias a ellos la habían aceptado allí. En ese caso, lo ideal sería deshacerse de ese elemento irritante. Olivia lloraba, rogaba que no lo hiciera, pero la mujer se mantuvo firme en su decisión. Porque la niña no querrá que el duque y la duquesa sufran al ver sus cabellos plateados, ¿verdad? Acto seguido, cortó los largos mechones de Olivia sin piedad. Después de eso se marchó, dejando a la protagonista sola en la habitación, llorando amargamente, porque solo su madre la amaba incondicionalmente. Pasaron varios días y casi nadie se preocupó por la niña, así que, hambrienta, decidió salir de su habitación a buscar algo de comida al caer la noche. Pero los pasillos estaban demasiado oscuros. Tropezó, cayó y se golpeó fuertemente. No tenía fuerzas para levantarse. La amargura y el resentimiento la inundaron hasta las lágrimas. En ese instante, Hazel apareció en el pasillo, sin esperar encontrar a nadie a esas horas. Pero lo más inesperado para la duquesa fue que Olivia, con lágrimas en los ojos, comenzó a hacer reverencias, disculpándose y pidiendo perdón por haber salido de su habitación. Era evidente que la niña estaba aterrorizada, temblaba de miedo, pues había olvidado su lugar. Escuchando el discurso inconexo de la pequeña, Hazel no entendía nada, pues estaba viva y sana, pero la niña creía lo contrario. Hazel no podía creer lo que oía. Necesitaba saber quién había propagado esos rumores. La niña confesó que la niñera le contó todo, y hundió la cabeza en los hombros, sintiéndose culpable. No debió salir de su habitación sin permiso. ¡Qué error! De repente, la mujer se sentó junto a la niña y le acarició suavemente la mejilla. En ese instante, Olivia sintió como si su propia madre le extendiera una mano. La niña no esperaba tal bondad, ni que la mujer la llevara al comedor y le preparara la mesa. Ella no se apresuraba a comer, así que Hazel le pidió que empezara pronto si quería crecer. Esas palabras sonaban tan parecidas a las que decía la madre de Olivia, que empezó a comer. La comida estaba deliciosa,
tanto que a la niña se le llenaron los ojos de lágrimas. De pronto, Hazel notó que Olivia se veía diferente. Hace unos días su cabello lucía bien, pero ahora todo había cambiado. Olivia no ocultó la verdad y dijo que todo era obra de la niñera. La noticia golpeó duramente el estado anímico de la duquesa. La niña continuó, contando que la niñera quería raparla, pues por su cabello todos sufrían, que solo así expiaría su culpa por entrar a esa casa. Hazel no soportaba ver el sufrimiento de la niña, así que acarició su mejilla y le pidió que recordara que ella no tenía la culpa de nada de lo que estaba pasando. La mujer sonreía, aunque su sonrisa era triste. Esto calmó un poco a Olivia. Necesitaba dejar ir lo malo y abrir su corazón a todo lo bueno. En ese momento, la niña sintió que se dormía. Estaba inquieta, pero no podía evitarlo. Apenas la niña se durmió, la duquesa exigió que le trajeran a la niñera de inmediato. Desde ese día, la vida de Olivia y el trato que recibía de todos cambió drásticamente. Y un día Hazel decidió presentarle a la niña a su hermana menor, Estela. La pequeña se alegró de tener una hermana mayor y enseguida se mostró amigable. Olivia no podía creer que pudiera llamar por su nombre a una criatura tan encantadora. Por lo tanto, decidió que lo más correcto sería comunicarse con ella formalmente. Pero a Hazel no le gustó esto, ya que las chicas eran hermanas y debían llamarse por sus nombres, y eso significaba que a partir de ese día saldrían juntas. Además, la duquesa le contó que Olivia ahora tenía 2 hermanos mayores. Su retrato colgaba en un lugar prominente, y 2 hermosos jóvenes, Conrad y Jade, miraban a la niña. Conrad en ese momento estudiaba en la academia, pero hoy, al igual que Jade, regresaría a casa para conocer a su hermana. En ese preciso instante, escucharon la voz del joven señor Jade. Hazel irradiaba felicidad abrazando a su hijo menor, revolviéndole el cabello plateado. Aunque el chico se resistía y decía que su mamá era mala, que no debió enviarlo a la abuela tan repentinamente, al ver a su hermano y a su madre, Olivia se dio cuenta de cuánto extrañaba a la suya. De repente, el niño se apartó de la duquesa y dirigió su atención a Olivia, sin entender quién era. No esperaba que la niña fuera su hermana, ya que era mayor que Estela. Por eso, para ella, Olivia es la hermana mayor, pero para él, la menor. Jay pareció entenderlo y se mostró amigable. En ese momento, Conrad irrumpió en la habitación, furioso, impidiendo que su hermano se acercara a Olivia. Viendo lo que le pasaba a su hijo mayor, Hazel intentó detenerlo, porque Olivia temblaba de nuevo, culpándose una vez más de todos los pecados capitales. La vida en la mansión siguió su curso después de este incidente, y la duquesa decidió ausentarse un tiempo. Los niños salieron a despedirla, esperando que terminara pronto sus asuntos y regresara a casa. La mujer sonreía. También quería volver con sus hijos lo antes posible y pensar en cómo comportarse con Olivia en adelante. Tras la partida de Hazel Jade, Olivia y Ethel lo pasaban bien. El niño hasta inventó un cuento para sus hermanas. Este cuento tenía un final feliz, uno con el que Olivia solo podía soñar. Incluso lloró de felicidad, asustando a su hermano y a su hermana. En ese momento, la protagonista entendió de golpe que ya no estaba sola en este mundo. Pero eso fue de día, porque por la noche, Conrad casi mata a la niña, porque si ella no hubiera aparecido en su casa, su madre no habría muerto. Amaneció un nuevo día, sumiendo la finca en una tristeza fúnebre. Olivia escuchaba las conversaciones de los que venían a despedir a Hazel. Resulta que iba a divorciarse, pero el cochero perdió el control y pasó la tragedia. Era difícil para la pequeña mantener la calma, sobre todo cuando su hermana pequeña la miraba con ojitos llorosos, preguntando dónde estaba mamá. La buscaba por todas partes, sin entender que ya no volvería a abrazarla. Ethel encontraba consuelo en Olivia, a quien sujetaba fuertemente de la mano. Al día siguiente, la pequeña Madeline enfermó. Las criadas se afanaban intentando bajar su fiebre alta. Nada funcionaba. La niña deliraba llamando a su mamá, sin reconocer a nadie a su alrededor. Olivia solo podía observar el sufrimiento de su hermana, sin saber cómo aliviarlo. Le dolía ver los ojos llorosos de Ethel, quien no entendía por qué su mamá ya no venía a ella. En ese momento, el duque irrumpió en la habitación y vio cómo la hija mayor tomaba la mano de la menor. El hombre permaneció en silencio, llorando. En silencio también, separó a la hija mayor de la menor y la arrastró fuera de la habitación. Ethel gritaba, rogaba que le devolvieran a su hermana mayor, pero su padre ignoraba sus súplicas.
Apenas el hombre y la niña estuvieron en otra habitación, él la lanzó contra la pared, sin pensar en el daño. A Olivia, la verdad, le daba igual todo eso. Solo quería estar con su hermana pequeña. Fue uno de sus mayores errores. El duque creía tener solo una hija, y Olivia no tenía derecho ni a nombrar a Gisela. Él pensaba que si aquella fatídica noche Olivia no se hubiera cruzado con Heiser en el pasillo, la duquesa estaría viva, y ahora ni él ni sus hijos sufrirían tanto. Pero su propia sangre, la que resbalaba por sus dedos sobre la alfombra y que corría por las venas de la niña, había destruido su familia, dejándole del amor solo el nombre y las fotografías enmarcadas, y nada más. Sin embargo, culpaba de todo a Olivia. Era más fácil que admitir sus propios errores. No le importaba que con sus palabras y acciones estuviera matando a su hija mayor, pero a la vez intentaba consolar a la menor. Aunque, a diferencia del hombre, Gisela quería ver a Olivia, que había desaparecido en algún lugar. Pero Olivia no tenía derecho a acercarse a ella. Tuvo que llorar en soledad, dándose cuenta de que ahora volvía a estar sola. Estos recuerdos aún atormentaban a la protagonista, aunque hacía mucho que había crecido. Ella podía perderse en sus pensamientos por horas, sin reaccionar al mundo, pero era hora de cenar y debía bajar. El ambiente en la mesa era tenso, como siempre, aunque Gisela no se percataba de nada. Conrad mantenía un diálogo juguetón con ella, bromeando y obligándola a comer todo lo que había en el plato. Pero la chica no quería, pues se preparaba para su debut, aunque el joven tenía un as bajo la manga. Las cartas de Jade, que llegaron por la mañana, funcionó de maravilla. Gisela devoró el filete ansiosamente para leer la carta de su hermano cuanto antes. Y es que no había noticias de Jade desde hacía mucho tiempo, y esa carta era casi un milagro. Olivia permanecía en silencio. Ella también ansiaba recibir noticias, pero tenía pocas esperanzas. Sabía que su hermano era un gran guerrero, así que no le sorprendió que se ofreciera como voluntario al frente. Pero desde que partió hacia la frontera sur, no había regresado a casa en año y medio. Todos sabían que los caballeros, tras ascender, tienen derecho a visitar a sus familias. Pero ese no era el caso de Jade. Apenas les escribía. Olivia aún guardaba la esperanza de que, quizás, una carta llegara para ella por casualidad. Pero en su caso, ni siquiera hacía falta preguntarle a Conrad. Otra vez, no había cartas para ella. La joven se entristeció, pero volvió a encontrar una justificación para Jade. Un incómodo silencio se instaló. Así que Gisela decidió preguntarle a su hermana sobre su debut. En su momento, Olivia soñaba con un debut perfecto, pero todo salió mal desde el principio, lejos de su plan ingenuo. Durante todo el tiempo previo al gran día, la chica se mató de hambre para que el vestido le quedara perfecto. Eligió durante días el vestido ideal, la joya que lo acompañaría, y sobre todo, el peinado y el maquillaje. Y si lo miramos desde esa perspectiva, todo era perfecto. Hasta el primer vals que soñaba bailar con Leopold, pero Su Alteza tenía otros planes para ese baile, como para todos los demás. Allí mismo, en el baile, Leopold prefirió a María Ethel ante los ojos del mundo, en lugar de a su prometida, destrozando todas las esperanzas de Olivia en 1000 pedazos. Y en cuestión de segundos, Su Alteza hacía girar a María en el baile. Sonreía con suficiencia, mostrando lo poco que le apetecía el compromiso con Olivia. A la protagonista solo le quedaba quedarse ahí, apretar los puños y sonreír. Y este comportamiento del príncipe desató una tormenta de críticas contra la protagonista. Pero nadie la defendió. Conrad bebía vino tranquilamente, charlando con sus amigos. Su padre también fingía que nada reprobable estaba sucediendo. Olivia solo quería que alguien le dirigiera la palabra, pero nadie lo hizo en toda la noche. Durante todo el baile, la chica tuvo que recordarse sonreír para no avergonzar a la casa Madeleine. Eran recuerdos dolorosos que hirieron profundamente el alma de la protagonista. Ni antes ni ahora le importaban sus sentimientos, así que fingió estar pensativa y nada más. Después dijo que su hermana menor, sin duda, lo haría mucho mejor en su debut que ella en su momento. Gisela se entusiasmó y le propuso a Olivia ir juntas al debut, lo que disgustó a su hermano mayor. Olivia captó rápido el humor de su hermano, así que se disculpó con su hermana por no poder acompañarla, ya que estaría ocupada en el palacio. Esa fue la respuesta que satisfizo a Conrad, pero le prometió a Gisela encontrarle una dama adecuada para acompañarla. No era eso lo que quería la joven Madeleine, así que se levantó bruscamente de la mesa y salió del comedor. Y el hermano mayor, como siempre,
malinterpretó la situación y amenazó a Olivia para que se mantuviera alejada de su hermana menor. Todo porque aún creía que Olivia no era Madeline, así que no tenía derecho a compararse con su hermana pequeña. Esas palabras hirieron a Olivia una vez más, pero aunque Conrad no la considerara su hermana, ella siempre lo amó y respetó como a un hermano mayor. Hasta la locura irritaba a aquel joven, que la veía como la catástrofe que irrumpió en su feliz hogar. Le era más fácil vivir pensando que por ella se derrumbó su familia, que por ella murió su madre. Claro que matar a Olivia sería genial, pero su destino era ser un peón desechable en intrigas palaciegas. Mientras tanto, Edwin llegó a la audiencia con su majestad. El rey estaba en el trono fingiendo alegría al ver al gran duque, cuyas hazañas admiraba todo el imperio. Era todo una fachada, pues el rey odiaba al testarudo duque, cuya sumisión le costó 10 años de guerra. El linaje del joven siempre fue orgulloso, escudándose en un juramento de lealtad al primer emperador. Ahora el rey creía que la situación había cambiado radicalmente. Además, tras el regreso del gran duque, se podía dar un banquete mundial y buscarle una novia adecuada. Era una idea sensata, pero Edwin aún no pensaba en algo así. Debió pensarlo mejor. Su majestad le informó al joven que la mina de cristal ahora era de la princesa. Fue un golpe bajo, pues aunque la mina estaba agotada, era el último legado de la difunta gran duquesa. Precisamente con esa mina, el rey había mantenido al gran duque bajo control durante todo este tiempo. Por eso, el hombre le insinuó a Edwin que sería bueno que se casara con la princesa. Sería beneficioso para ambos. Edwin no respondió, pero la noticia de su regreso se extendió por la capital como la pólvora. Mientras tanto, Olivia tomaba té, preguntándose si las joyas costosas realmente le favorecían. Luego le dijo a Ésela que se ausentaría un momento, pues el príncipe heredero le había pedido una reunión privada. Todo era maravilloso, pero el atuendo de su hermana no parecía apropiado para tal encuentro. La hermana menor pensaba que sería mejor usar algo más llamativo para la ocasión. Aunque a Olivia le sentaban bien los tonos oscuros, no había tiempo para cambiar a Olivia, pero Ésela esperaba ir de compras juntas y encontrarle atuendos más vibrantes. En ese instante, la chica recordó de golpe las palabras del príncipe, quien insistía en que los colores vivos no le favorecían. Por eso ahora, con la joya que le ofreció su hermana, Olivia temía que a Leopoldo no le gustara. La respuesta a su duda llegaría en segundos, pues el príncipe acababa de entrar en la sala. Olivia saludó a su Alteza con alegría, pero no obtuvo reacción alguna a cambio. El rostro de Leopoldo permanecía impasible, como si viera a su prometida por primera vez, aunque no fuera cierto. Recordaba la indignación de su madre al saber que su prometida sería una bastarda de la familia Madeleine, y las instrucciones de sus ayudantes, quienes le aseguraban que debía pasar tiempo con su prometida al menos una vez por semana. Pero lo peor eran los susurros de María en sus manos, consciente de que su sangre impura le impedía ser la prometida de Leopoldo. Ahora, sin embargo, debía sentarse frente a Olivia y fingir que disfrutaba de la situación. Además, su prometida le parecía demasiado simple, carente de todo encanto. Todo en ella le irritaba, pero se obligó a sonreír y soltar un cumplido forzado. Olivia notó al instante que el ánimo del novio era pésimo, así que empezó a disculparse. Su ingenuidad hasta le divertía, pero no por eso dejó de bromear con malicia. La verdad, a la chica no le hacía ninguna gracia. Le parecían incorrectas esas bromas, porque herían a otras personas. En ese instante le sirvieron té, y Leopold, tras un sorbo, llamó a Berten, pidiendo a su asistente que trajera mermelada de higo, el dulce favorito de Olivia. Parecía un gesto bonito, pero mejor que el príncipe no lo hubiera hecho, porque a María Ethel le encantan los higos y todo lo relacionado, no a Olivia, y Leopold lo sabía perfectamente, y lo hizo con toda la intención. Por mucho que le doliera admitirlo, la chica entendía que su prometido lo hacía todo para fastidiarla. ¿Qué reacción esperará de ella tras su comportamiento? ¡Qué intrigante! En ese instante, recordó un banquete de hacía 11 años, donde, como siempre, otras aristócratas la humillaron. Estaba aterrorizada, pero era incapaz de articular una sola palabra en su defensa. Y entonces, como un rayo de sol tras la tormenta, Leopoldo apareció ante ella, extendiendo su mano y pronunciando su nombre con dulzura. Era imposible no enamorarse de él a primera vista. Un flechazo total. Desde entonces, Su Alteza se convirtió en su salvación. Por eso ahora sonrió, afirmando que le gustaban los higos.
Leopoldo no esperaba otra cosa, pero no deseaba permanecer más tiempo en su compañía, así que, excusándose con asuntos urgentes, se dispuso a marcharse. Olivia no lo detuvo, pero otra muestra de gratitud voló tras él, recordando lo atento que siempre había sido con ella. Eso lo obligó a detenerse, porque no entendía de qué hablaba su nada amada prometida. Pero la chica entendía que toda su atención ya no era para ella, así que el príncipe no debía enviarle flores. Esto sí que era interesante, porque Leopold nunca había hecho algo así, pero era divertido ver cómo Olivia mostraba su carácter. Además, una verdadera dama debe saber esperar si quiere conseguir algo. Es más, ¿nunca le dijo a la chica que ese color no le favorecía en absoluto? Dicho esto, el príncipe se fue, y Olivia quedó en su orgullosa soledad. En ese momento, Olivia comprendió que todos los regalos, flores y cartas de amor no se los enviaba el príncipe. Entonces surgía la pregunta, ¿quién hacía todo esto? Y sobre todo, ¿por qué? Necesitaba respuestas, que debía buscar en el palacio, pero tenía que llegar hasta allí, y el cochero llegaría más tarde, cuando de repente chocó con Edwin. Reconocimiento y alegría cruzaron el rostro del joven. Olivia también lo reconoció, y además recordó su promesa de llenarla de regalos. La promesa seguía en pie, así que ahora la chica viajaba en su carruaje hacia el palacio. Era extraño, pero más extraño era que se sintiera segura al lado de ese hombre. En ese momento, Edwin le extendió una cajita con unos guantes de una belleza increíble. Con estos guantes, el joven demostraba sus palabras de que tenía cosas bellas y costosas. Aceptar un regalo de un desconocido era raro, pero los guantes la atraían y le quedaban perfectos. Pero Olivia no pudo rechazarlos, lo que la desconcertó aún más. Pasó un tiempo y llegaron al castillo. La chica recordó de repente que no le había preguntado su nombre, y aunque tenía una idea de quién era, quería saberlo con certeza, pero no quería preguntar primero, así que era más fácil decir su propio nombre. Edwin supo apreciar la belleza de su nombre. Era raro que ese hombre no prestara atención a su apellido, centrándose solo en su nombre. Aunque conocía perfectamente su historia, no importaba, y la chica sintió muchas ganas de saber su nombre. Edwin aún no podía hacerlo, pero esperaba que Olivia lo entendiera y no se ofendiera, pues pronto revelaría su secreto. Ahora debía irse, y la chica se dio cuenta de que pensaba que él la esperaría. Su rubor era encantador, y Edwin no podía apartar los ojos del rostro de Olivia. Además, la próxima vez sin duda se presentaría y le daría a Olivia el regalo más valioso. Por ejemplo, podría ser una espada única, incrustada con piedras preciosas. Olivia guardó silencio, sin saber qué responder a eso. El silencio se prolongó y se convirtió en una pausa incómoda. Edwin se fue, y Olivia se reunió con uno de los asistentes de Su Alteza. El hombre estaba nervioso. No entendía el propósito de su visita al palacio. La joven bebía té, y como quien no quiere la cosa, dijo que estaba allí para verificar una información interesante. Entonces, Su Alteza no fue a su cita el miércoles, pero luego envió flores. ¿Sabrá algo el asistente? Sí, lo sabía. Pero el príncipe Leopold no sabía absolutamente nada al respecto. Por lo tanto, surgió la pregunta, ¿por qué el jefe de servicio del palacio decidió humillarla tanto? Porque fue él quien le envió las notas y las flores. ¿Qué es eso sino humillación? Espera. El hombre también escuchaba sobre las notas por primera vez. Olivia no esperaba este giro de los acontecimientos. Mientras tanto, una de las criadas del palacio escuchó su conversación. Ni el hombre ni la duquesa principal lo sabían, pero tampoco importaba, pues cada regalo y ramo que Olivia recibía la reconfortaba en los momentos difíciles, aunque no los enviara el príncipe personalmente. Pero entre todas esas cosas, esa nota tan especial era la que la inquietaba. Así que la joven decidió atacar por otro frente para descubrir la verdad. Recientemente había recibido el palacio Tiace y podía dar órdenes a todos los sirvientes de allí, y el hijo del hombre justo empezaba a trabajar allí. El jefe de servicio del Palacio Imperial debería saber muy bien lo que le ocurre a quien se excede en sus funciones. Por eso es extraño que alguien se atreviera a ofender a Madeleine y esperara que no le pasara nada. Pero Olivia no iba a ir más allá de las amenazas, ya que este hombre siempre se había portado bien con ella. Además, la chica notó cómo el sirviente cambiaba de expresión y comenzaba a defender a su hijo. Le gustaría que su padre fuera así. Y encima, después de su enfrentamiento, la emperatriz lo llamó a cuentas. Tenía una conversación importante, así que nadie perdió el tiempo.
Resultó que en el palacio corrían rumores de que Olivia pasaba a solas cada encuentro con el príncipe. No era un problema, pero para consolarla, la emperatriz ordenó enviarle regalos con notas. Pero Olivia armó un escándalo, y ella no quería llamar a Ethel al palacio. Madeleine le bastaba. El hombre entendió perfectamente la indirecta de la emperatriz y abandonó sus aposentos. Mientras tanto, Olivia regresó a casa, descubriendo que la condesa Chase le había enviado una nota, a quien la emperatriz exilió de la corte para ocultar sus sucios negocios. Por un lado, Olivia se culpaba, pero por otro creía haber hecho lo correcto, hasta que abrió la puerta. Su doncella personal corría hacia ella con lágrimas en los ojos. Olivia había llegado tarde a casa, y su padre la había estado buscando todo este tiempo. La protagonista había vivido en casa de Madeleine por más de 14 años, pero era la primera vez que su padre la llamaba a su despacho. Era inquietante y aterrador saber la razón por la que la había llamado hoy. La chica pensaba que era pronto para entrar en pánico, que su padre seguramente se enteró de lo del palacio y ahora la defendería. Pero se equivocaba. La mirada del hombre no presagiaba nada bueno. Bajo su pesada mirada, la chica se sentía una niña pequeña, a la que le metían en la cabeza que debía ser la princesa heredera, pues el duque solo le pedía eso a su hija, pero ni siquiera eso pudo hacer bien. Olivia no esperaba esas palabras de su padre, para nada. Y resulta que la chica no valoró la bondad de la emperatriz, armó un escándalo en el palacio, acusó al jefe de la guardia, y ahora está ahí, parpadeando. Esta vez, Olivia no se iba a callar, pues defendía el honor de Madeleine, solo que olvidó que su padre no la considera parte de la familia. La chica no quería creer lo que estaba oyendo. Al fin y al cabo, por sus venas también corre sangre de los Madeleine. También es hija del duque. El hombre callaba, pero su silencio golpeaba con fuerza. Todos estos años, Olivia pensó que la ignoraba por no esforzarse lo suficiente. Él la trajo a esta casa, le regaló vestidos hermosos y la alimentó con manjares. Luego la sentó junto a Leopold, convirtiéndola en su prometida. Y lo más importante, le dio una nueva familia. Ahora veía que todo era mentira. Para él no existía. Pero si quería llamarse Madeleine, debía actuar como Madeleine. Y lo primero era acabar con los rumores. Pero la chica no hizo nada. Su padre no la escuchó, porque había rumores. Y eso significaba que hoy había metido la pata en el palacio. Aún así, Olivia se mantuvo firme, ya que los eventos sucedían en el castillo Thias, donde ella era la dueña, y tenía derecho a defender el honor de la familia. El duque no quería seguir escuchando sus excusas, así que la echó de su despacho. No tenía sentido seguir discutiendo con el hombre, así que la chica salió del despacho. En ese momento, notó el retrato familiar, un retrato donde los rostros felices de su padre, sus hermanos y Hazel la miraban. Volvió a dolerle. Solo la consolaban los pensamientos sobre Edwin, para quien su origen no importaba, porque de su padre no recibió ni elogios, ni siquiera un simple «no es tu culpa». El tiempo pasaba, y por fin llegó la hora del baile en honor a los héroes de guerra. Todo era como siempre. Olivia estaba sola. Nadie le hablaba. Solo la criticaban a sus espaldas por su vestido y su relación con el príncipe. Los aristócratas pensaban que con ese comportamiento, la chica quería demostrar que Ethel le había quitado a su prometido, y que sería mejor que le cediera su vestido a María por las buenas. Mientras tanto, el emperador y la emperatriz entraron al salón de baile. Tras ellos, caminaba con orgullo la única princesa del imperio. Ocuparon sus lugares, y todos los súbditos se arrodillaron ante ellos en señal de saludo. El emperador intentaba actuar como un gobernante benevolente, feliz por el fin de la guerra, pero los verdaderos héroes aún no habían llegado. Y justo en ese instante, el maestro de ceremonias anunció la llegada del duque Edwin y su valeroso ejército. En la hermosa y ordenada formación de caballeros, Olivia intentaba encontrar a Jade con la mirada, pero en lugar de su hermano, vio a su desconocido, que marchaba al frente de la columna. Ya no había dudas. Ese joven es el duque Edwin, el héroe de guerra. Olivia se quedó helada, porque una cosa es sospechar algo, y otra muy distinta, saberlo con certeza. Mientras tanto, el emperador preguntó a sus gloriosos caballeros por qué habían llegado tarde a la celebración en su honor. Era sencillo. Edwin no podía prestar juramento al rey con una espada común, así que trajo la reliquia familiar a la fiesta. Resultó que su majestad llevaba mucho tiempo soñando con esa espada, pero obtenerla es más difícil que ganar una guerra.
y ahora ese objeto podría acabar en manos del emperador, pues Edwin iba a hacer su juramento de caballero, y el gobernante esperaba que la elegida fuera su hija. Todo iba de maravilla. Ese juramento ataría de pies y manos al duque, pero para endulzarle la píldora, el emperador estaba dispuesto a concederle un deseo. En ese instante, la princesa se levantó de su trono y se acercó al joven, lista para recibir su juramento. Pero el juramento nunca llegó. Edwin simplemente se marchó, dejando a la chica plantada y perpleja. Pero lo que más sorprendió a todos fue que se arrodilló ante Olivia. Acto seguido, pronunció solemnemente las palabras del juramento, dedicándole su espada, su vida y su honor de caballero. Fue un giro inesperado para todos, incluso para la protagonista. Ella no sabía qué responder a las palabras del joven. No sabía si podía aceptar su juramento y su espada. Las dudas carcomían como gusanos el frágil corazón de la chica, pues no entendía qué eran el uno para el otro. Leopoldo tomó la decisión por ella, agarrando con fuerza la mano de Olivia y exigiendo que el duque retirara su promesa. Porque Olivia era su prometida, después de todo, y sería un escándalo que un caballero soltero le hiciera un juramento. Edwin fingió no entender al príncipe, pues el propio emperador había aprobado el juramento, lo que significaba que no tenía nada de escandaloso. Pero Leopoldo insistía, sin notar cuánto apretaba el hombro de su prometida, mostrando que la acompañaba. Edwin se equivocó. Pensaba que Olivia había venido sola, pues pasó la noche en soledad, y el príncipe con otra dama. En ese instante, la princesa se acercó, calmando a su hermano e insinuando que Olivia no vestía apropiadamente para la jura, y otra vez, todas las miradas se clavaron en la protagonista, y de nuevo, se desató una tormenta de críticas sobre ella. Fue la gota que colmó el vaso, así que Olivia habló, señalando que sobre tal juramento se escribió por primera vez en las crónicas de Liam France y Olica. Ella rezó por el feliz regreso de su esposo de la última batalla, y su vestido blanco se manchó por completo de sangre. Solo sus guantes permanecieron impolutos, y cuando su esposo regresó, le dio un ramo traído al altar. Por tanto, según los libros antiguos, no hay atuendo mejor que el suyo. Esas palabras animaron a Edwin, quien agradeció a su Alteza por tan valiosos consejos para su juramento ideal. Olivia no podía darle flores comunes al duque, pero sí su horquilla con gemas, como símbolo de la pureza de sus intenciones y sentimientos. La chica aceptó el juramento. Olivia no imaginaba lo feliz que había hecho al joven duque, pero él tuvo que recurrir a una treta de nuevo para acercarse a ella, aunque fuera un instante. Solo que esta vez ella captó su pequeña artimaña, pero no se resistió. Ahora llegaba el primer baile, y Edwin esperaba que Olivia le concediera ese honor. Olivia accedió, pero le advirtió que era un desastre bailando y que cuidara sus pies. En ese instante llegó Leopold, y con su tono altivo y felicitaciones sinceras, arruinó el momento. Tenía curiosidad por saber cómo se sentía la novia tras el primer juramento de su vida. Olivia no sabía qué responder al príncipe sobre cómo se sentía tras el juramento de caballería. La joven comprendía perfectamente que su prometido estaba molesto por su decisión. En ese instante, Olivia comprendió que todos deben hallar su apoyo, y Edwin era el suyo. Para fastidiar a su Alteza, la joven entrelazó sus dedos con los del duque. Por primera vez, Leopoldo no supo cómo reaccionar ante el desplante de su insensata prometida. No entendía de dónde sacó tanta osadía para contradecirlo. Antes, Olivia buscaba acercarse, controlar todo, pero ahora lo evita y rehúsa hablarle. Y para colmo, Edwin echaba leña al fuego, pidiendo al príncipe que se apartara, pues era hora de su baile. Pero Leopoldo no pensaba ceder. Él iba a bailar el primer baile con su prometida. Después de tantos años, extendía su mano a Olivia, invitándola a bailar. Era un gesto inesperado por su parte. Contaba con que ella siempre soñó con bailar su primer baile con él. Su Alteza estaba seguro de que Olivia aceptaría, pero no lo pedía, daba una orden, y eso no la conmovía. La situación era tensa. Olivia ya no era la chica que soñaba bailar con su prometido en su debut. Ahora su corazón se inclinaba por otro hombre, un héroe de guerra, con quien estaba a punto de bailar su primer baile, y a Leopoldo le sugirió invitar a bailar a la joven que se aburría detrás de ellos. Por primera vez en su vida, rechazó a su prometido, enfureciéndolo hasta la médula. La adrenalina le zumbaba en los oídos. Olivia temía causarle problemas al duque. En medio de todos esos pensamientos, ni siquiera notó que había estado sosteniendo una pesada espada todo el tiempo.
Incluso le pareció que la espada no era tan pesada, pero no pudo rechazar el deseo del duque de hacerle la vida más fácil. El asunto de la espada quedó resuelto. La música comenzó a sonar y empezaron a valsar. De repente, Edwin notó que Olivia estaba muy nerviosa. Resultó ser su primer baile. Nunca antes había bailado en un salón, pero no debía preocuparse por eso, pues este baile era el primero también para el duque. Desde fuera podría parecer que tenían problemas, pero no era así. Ella podría incluso clavarle el tacón si quisiera. Si algo ocurriera, la chica tendría que asumir la responsabilidad por él. Pero él sabe usar su cuerpo demasiado bien, así que no deberían surgir problemas. Callaron por un minuto, y Olivia pensó que este adorable joven no podía ser un psicópata. Y justo cuando se sumió demasiado en sus pensamientos, él la alzó y la hizo girar en un precioso movimiento. Pero justo al bajarla, la chica empezó a hablar de que el chico le había dado un regalo demasiado caro. Sí, entendía que el encuentro era predestinado, pero a la vez no quería que su nombre sonara junto al de él. Pero los rumores perseguirán al gran duque muy de cerca a partir de hoy. Edwin confesó que al venir a este baile, no planeaba jurar como caballero de Olivia, tenía otra misión. Pero en cuanto vio a la chica, recordó que le prometió el sable más caro del mundo. Solo que, junto con la reliquia, iba él mismo, como el regalo más valioso del planeta. Inesperadamente, con esta bella nota, el baile y la melodía llegaron a su fin. Leopold no se hizo esperar y se acercó a su prometida, notando que se lo había pasado demasiado bien. Olivia no lo negó y esperaba que Su Alteza también se hubiera divertido mucho. De repente, la música volvió a sonar, pero el duque esta vez estaba de pie y fruncía el ceño a un lado. El joven no entendía por qué el vals tenía una duración establecida. Winster no tenía respuesta a esa pregunta. Quizás se debía al cambio de pareja, pero no es seguro. Tal respuesta no satisfizo a Edwin, que observaba fijamente a Olivia. El comportamiento del duque comenzó a tensar a Winster, así que siguió su mirada. Una idea cruzó fugazmente la mente del asistente. El chico se dio cuenta de que la operación para seducir a la princesa por la mina había fracasado estrepitosamente. Mientras tanto, Leopoldo y Olivia bailaban, pero la tensión entre ellos se podía cortar con un cuchillo. De repente, la chica sintió un olor desagradable y acre a cigarro proveniente de su prometido. No le gustó, pero no se lo diría al príncipe, como tampoco agradecería a María por algo incomprensible. Todo se redujo a que María le había alegrado el día de alguna manera, así que ahora no estaba tan enfadado con la protagonista. Esta noticia no sorprendió ni un poco a Olivia. Por lo tanto, la chica no comentó el ataque de su prometido y continuó bailando, aunque esta vez el ritmo era demasiado rápido para ella y sus piernas dejaron de obedecer. No recibió palabras de apoyo de Leopoldo, pero sí se deleitó con comentarios desagradables sobre su falta de habilidad para bailar. No era el baile con Leopold con el que Olivia había soñado. Él no era un compañero gentil que la mirara con ternura. Sus ojos la traspasaban con fría mirada de desprecio e indignación. Afortunadamente para Olivia, el baile terminó pronto. La chica no pudo evitar comparar la expresión del rostro de su prometido después de bailar con ella y con María. Con su amante, siempre sonreía, ahora fruncía el ceño. Y ahora, apenas la música se detuvo, Leopold se marchó con Lady Ethel, sintiendo que había cumplido con su deber. Olivia no quería verlos, así que se retiró a un rincón apartado para descansar. Pero María tenía otros planes para ella, así que se acercó y la felicitó por su primer baile. Olivia estaba demasiado bien educada, por lo que respondió con cortesía a la cortesía. Pero María tenía muchas menos maneras, al decidir mostrar una atención excesiva a la prometida de Su Alteza. En ese momento, Olivia sintió un persistente olor a cigarros. María no ocultaba que había estado en la terraza y se había impregnado del olor. Además, Leopoldo solo fuma esa marca de cigarros, pero si Olivia reacciona tan mal al olor, debe tener la garganta delicada, aunque seguramente es por falta de costumbre, ya que la chica no ha tenido la oportunidad de acostumbrarse a ese aroma. Olivia guardó silencio, mirando a la chica de apariencia angelical, dándose cuenta de que siempre había estado rodeada de amor. Por eso creció tan egoísta. Ella no entendía la suerte que tenía en la vida, a diferencia de Olivia. Pero la protagonista no planeaba perder contra un ángel hoy, así que notó que la chica tenía unos bronquios demasiado sanos. Con esa salud, es obvio que María quiere convertirse en la favorita de Leopoldo, ya que en el imperio está prohibida la poligamia,
y las chicas podían ser favoritas de dos maneras: vivir como una dama ahora, o casarse primero, y después del matrimonio, desempeñar el papel de favorita no oficial. Aunque había otra opción, ya que la condesa Lovatz murió hace más de 30 años, y se podía ocupar su lugar. Pero si María no planea ser una favorita, ¿por qué demuestra su cercanía con el príncipe frente a su prometida oficial? María no se esperaba esa respuesta de la siempre silenciosa Olivia. Tras pagar, la chica salió corriendo, mientras Olivia la miraba en silencio. Mientras tanto, unas damas se acercaron a la protagonista, las que nunca le habían hablado, y ahora de repente querían ser sus mejores amigas. Pero la chica no tenía ganas de hacerse amiga de chismosas, y prefirió abandonar el baile. En ese momento, Olivia recordó que debía recuperar de Edwin su horquilla, pues Ésela se la había dado antes del baile, y no quería disgustar a su hermana con la pérdida. Pero el hombre ya se había ido, y ella también decidió volver a casa, donde la esperaba Jade enfurecido. El hermano quería saber quién era Edwin para ella. Jade no estuvo en el baile, pero ya había escuchado que Olivia había aceptado el juramento de Edwin. Es triste que el hermano hablara precisamente de eso, tras año y medio de separación, no de sus victorias y derrotas, heridas y demás, sino del juramento. Pero se obsesionó con ese tema, aunque interpretó el silencio de la chica como una respuesta negativa y se equivocó. Edwin realmente juró lealtad de caballero a Olivia, y ella la aceptó. Y si su hermano no le cree, puede preguntarle a Conrad cuando regrese a casa. En ese momento, Jade se enfureció aún más. Él sí entendía lo que significaba todo esto, pero su hermana, al parecer, no. Pero Olivia solo sonreía dulcemente, porque lo entendía todo perfectamente, ya que no era tonta. Además, ya había debutado y era adulta, por lo que tenía derecho a aceptar juramentos de caballero. ¿Por qué su hermano hablaba como si no fuera así? De repente, Jade notó sus guantes. Eran los guantes Eperti, lo que significaba que el duque se los había regalado a la chica. Así que Olivia y Edwin se conocían antes del baile, y esta noticia sacó completamente de quicio a Jade. Pero después del arrebato de ira, el chico simplemente se fue, sin hablar más con su hermana. Esta escena despertó en el alma de Olivia recuerdos del pasado, del dulce Jade que le leía cuentos. Un niño destrozado que la culpaba por la muerte de su madre. Nada ha cambiado, como entonces. Ahora sigue siendo una extraña en la familia Madeleine. Solo con los retratos podía hablar normalmente. Ellos no la acusaban, ni gritaban, ni se enfadaban. Mientras tanto, la princesa se desahogaba furiosa en sus aposentos. Reina nunca había sentido tanta rabia. ¿Cómo se atreven unos plebeyos a humillarla ante la aristocracia? Pero ese comportamiento era inaceptable para una princesa, y su madre se lo recordó. La emperatriz, al parecer, ya estaba tramando un plan de venganza, pero la princesa no lo entendía. La ira y el resentimiento la cegaban. Olivia se atrevió a bailar con el duque y su hermano. Ese lugar le pertenecía por derecho de nacimiento y estatus. La emperatriz no lo negaba en absoluto, pero la hija debía recordar que no solo tiene la sangre más noble del imperio, sino también una mente brillante. Y eso significa que la princesa podrá idear una forma de controlar a Olivia Madeleine. Ella creía que su hija ya se había dado cuenta de lo que había que hacer para domar a la rebelde Madeleine. De hecho, Reina ya le exigía lo imposible a Olivia, así que podría recurrir a esa táctica ahora mismo. También podría pedirle que le trajera no sé qué cosa. Después de todo, Olivia misma le había pedido muchas veces a su Alteza que le diera tareas, para demostrar su valía como futura princesa heredera. Seguramente también en la casa Madeleine suplica que le den trabajo, porque la chica debe hacer todo lo posible para expiar su culpa por la difunta duquesa Hazel. Y solo la pequeña Ésela desconoce toda la verdad y defiende a su pérfida hermana mayor. ¡Qué pena da esta criatura adorable! ¿No será hora de que sepa toda la verdad? Un plan surgió al instante en la mente de la princesa y se puso a escribirle una carta a Éselle. Reina invitó a la joven a un té, luciendo sus joyas más hermosas para la ocasión. Notó que todos se divertían, excepto una persona en particular. Ésela parecía nerviosa, ya que era su primer té oficial, pues hasta ese día le prohibieron asistir a tales eventos. Pero Lady Madeline no debería preocuparse tanto, porque aquí todos son amigos, nadie la lastimará. Aunque Reina no descartaba la posibilidad de que a la joven simplemente no le gustara su té. Mientras tanto, Olivia y Ellie se preparaban para salir a la ciudad.
La doncella prometió proteger a su ama con uñas y dientes, ya que después del juramento del duque, el interés por la joven aumentó. Incluso los periodistas asediaban su casa, porque todos querían ser los autores de noticias impactantes. En ese momento, el carruaje se detuvo frente a una joyería, pero no se veía ningún reportero por ningún lado. A decir verdad, Ellie esperaba algo diferente, no una calle vacía. Pero ya no importaba. La doncella preguntó amablemente por qué estaban en la joyería. Resulta que Olivia quería devolver una joya y necesitaba encontrar algo igual de bello y caro. Pero por más objetos que revisó Olivia, nada le convencía. Pero no era culpa de la dueña de la tienda. Simplemente hoy, Olivia buscaba algo especial. En ese momento, la joven vio un hermoso anillo con una gema roja, e inesperadamente, escuchó a sus espaldas una voz dolorosamente familiar, preguntando por el objeto frente a ella. Olivia admitió que había encontrado algo especial, pero al parecer era un anillo de compromiso. Así que, según Edwin, debía pertenecer a la protagonista. Su atención era innecesaria y provocó preguntas a la dueña de la tienda. Así que Olivia apartó al chico y le pidió a la joven que preparara un té caliente. La situación se ponía interesante y el duque no pudo evitar bromear con Olivia, diciendo que si le gustaba demasiado su ayuda, tendría que meterse en problemas a menudo. Pero a Olivia no le preocupaba eso, sino que el duque anduviera por lugares así, sin guardaespaldas y sin importarle los rumores. En ese instante, se dio cuenta de que había olvidado saludar al hombre según el protocolo, así que se apresuró a corregir su error. Estaba hermosa en ese momento, pero a Edwin no le gustó esa formalidad. Por eso le pidió que lo llamara por su nombre, ya que ahora estaban unidos por un juramento de caballería. Era una propuesta extraña, pero ahora no importaba. ¿Por qué el hombre pensaba que ese anillo era suyo, si era para un compromiso? Era simple. Ese anillo pertenecía al duque, pero no podía guardarlo consigo mientras guerreaba, así que lo cuidaban en esa tienda. Lo raro de la situación iba en aumento, y Olivia intentaba calmar los latidos desenfrenados de su corazón, e intentaba no tomarse en serio las palabras del hombre. Porque el propio emperador estaba dispuesto a dar a su hija en matrimonio al duque, ya que no se encontraba mejor partido en todo el imperio. Pero esta historia no es sobre ella, pues su destino es casarse con el príncipe heredero. Y ese era un problema que a Edwin le resultaba extremadamente difícil de resolver. Mientras tanto, el té de reina estaba en pleno apogeo. Los invitados elogiaban las virtudes de la princesa, y ella aceptaba todo como si fuera lo más normal. Además, su plan perverso se acercaba a su clímax. Además, a la princesa no le gustaba que Esela hubiera estado hablando sin parar sobre su maravillosa hermana todo el día. Menos mal que ahora se calló, pero no por mucho tiempo, ya que la niña quería saber los detalles de la recepción de ayer. El problema era que en casa nadie le había contado nada a Esela al respecto, así que se escapó a este té, y Reina iba a aprovecharse de esa debilidad. Esela tomaba el cariño de la princesa al pie de la letra. Necesitaba detalles sobre cómo su amada hermana había aceptado el juramento de caballero. Y en ese momento comenzó el espectáculo. A todas las chicas en el té se les transformó la cara, porque no esperaban que Esela fuera cercana a Olivia. Sus voces y palabras le recordaron a la chica a las sirvientas del pasado que acosaban a Olivia, y de repente se sintió muy mal. Pero la huida de la joven Madeleine no estaba en los planes de la princesa, así que la detuvo, diciéndole que se parecía mucho a su madre. Y Reina no entendía cómo Esela podía llamar hermana a la hija de la bailarina, por cuya culpa murió su propia madre. La joven palideció de golpe, porque nunca había escuchado eso de sus familiares. La joven Madeleine no quería creerlo, pues Olivia siempre estuvo a su lado, bailaba para ella a escondidas de su padre, y la apoyaba en todo. Ahora, por las malvadas palabras de Reina, su pequeño y feliz mundo se derrumbaba. Mientras tanto, en la tienda, el duque preguntó por qué Olivia había venido, y no esperaba oír que buscaba un regalo para él. Esta noticia lo inquietó bastante, pero no debía ilusionarse tanto, ya que el broche que Olivia le regaló ayer debía devolvérselo a Esela hoy. Y si el hombre entendió bien, la joven iba a quitarle el regalo. Al principio, ella realmente planeó hacerlo, pero luego cambió de opinión. Por eso se dedicó a buscar un nuevo regalo para él. Pero ni siquiera esta noticia mejoró el ánimo del ofendido joven duque. Hubiera sido mejor si ella lo hubiera preparado todo desde el principio, pero así sucedieron las cosas. En ese momento, Edwin se paralizó al comprender que Olivia quería hacerlo todo bien y bonito,
pero no pudo evitar el escándalo. En el fondo, él fue quien puso a Lady Madeline en una situación incómoda, y él es quien debería disculparse por sus impulsos desenfrenados. Así que ahora debe arreglarlo todo. Para ello, llamó a la dueña de la tienda. El joven eligió un collar para la chica y le pidió que se lo probara, aunque ella se resistía. Olivia estaba sorprendida, ya que toda su vida todos le habían demostrado que esas cosas no le quedaban bien. Por lo tanto, tenía muchas ganas de entender cómo se veía a los ojos del duque. En ese instante, recordó involuntariamente las palabras de Leopold sobre que los colores brillantes no le favorecían. Pero al ver a Edwin, turbado por su belleza, los pensamientos del príncipe se esfumaron. Además, creía que la joya le sentaba de maravilla. Su reacción y sus palabras reconfortaron el alma de Olivia. ¡Es más! El joven estaba convencido de que tanto los colores oscuros como los brillantes realzaban la belleza de la chica. Terminadas las compras, el duque decidió llevar a Olivia a casa, prometiendo traerle el broche un poco más tarde. Era perfecto, pero Olivia tenía algo que decirle a Edwin. No necesitaba esforzarse tanto por ella. Con cumplidos, regalos, llevándola a casa y siendo amable, aunque ella lo agradecía todo. Pero Edwin no se asustaría con eso. Iba a ser aún más atento y amable con ella. Olivia, por su parte, no entendía sus deseos e insistencia. Era simple, quería acercarse a ella, pero sin agobiarla con su presencia. Por eso, podía hacer cualquier cosa por ella, menos alejarse. Pero ese momento emotivo fue interrumpido por el cochero, anunciando que habían llegado. Qué rápido se fue el tiempo, pero antes de despedirse, el duque le dio un regalo. Y al abrirlo, Olivia vio aquel collar de la tienda. Quería que Olivia lo usara, claro, pero también quería impresionar a su hermana. El duque fue a casa por el broche, y Olivia miraba su carruaje con el joyero en manos. Aún sentía su abrazo y su mirada llena de admiración, pero debía entrar. Además, le intrigaba si el regalo le gustaría a su hermana. Al acercarse a la casa, las sirvientas la miraron con odio y desprecio. Algo terrible había pasado. La intuición no le fallaba a la chica. Su hermana, siempre alegre, estaba sumida en la más profunda tristeza. Estela lloraba, sin entender cómo su hermana mayor había causado la muerte de su amada madre. Olivia no esperaba que su hermana lo supiera, pero lo supo. El secreto fue revelado, y el joyero con el regalo cayó al suelo. Olivia no sabía qué responderle a su hermana. Intentaba hacerle entender a Estela su punto de vista, pero ¿quién la escucharía ahora? Ya no había bondad en los ojos de la hermana menor para la protagonista. Estela la bombardeaba con terribles palabras, culpándola de la muerte de su madre, de haberle ocultado la verdad durante tantos años. Olivia escuchaba todo eso, y no podía creer que su hermana se atreviera a decir tales cosas. Pero todo empeoró cuando la joven, abrumada por la angustia, perdió el conocimiento. Una vez más, Olivia se dio cuenta de que no era bienvenida en esa casa, que ya no quedaban personas que la consideraran familia. En ese momento, el padre regresó a casa y corrió inmediatamente hacia su hija menor. Ni siquiera notó a Olivia, que estaba sentada en la oscuridad junto a la puerta, pero al alcanzar a su hija, la llamó inútil, incapaz de ocultar la verdad a su hermana y contagiándola con su desgracia. Si pudiera, borraría a Olivia de su vida de una vez por todas. Los hermanos también regresaron a casa y estaban de acuerdo con su padre, pero a ellos tampoco les importaba Olivia, solo Estela, solo que el médico llegara a tiempo. Tal actitud no era nueva para la chica, pero aún así dolía. Incluso viéndose en el retrato familiar, la chica sentía que su familia no la necesitaba. Ahora la inundaban los mismos sentimientos, pero no sabía cómo manejarlos. Así que la única idea que se le ocurrió fue irse de esa casa, y se fue. Sus pies la llevaron a Edwin, quien no prestaba atención a los chismes sobre su origen. El joven se alegró de su llegada, como al sol después de la tormenta. El duque sonreía, mostrando el joyero con el broche que trajo, tal como prometió. Pero en cuanto miró de cerca a la chica, la sonrisa se desvaneció de su rostro. Comprendió que algo le había pasado a Olivia. Estaba demasiado pálida, y el corte en su mano sangraba. Olivia no contó nada por el momento, pero preguntó hasta dónde estaba dispuesto a llegar Edwin por ella. Oh, aquí él podría enumerar opciones durante horas, así que es más fácil decir lo que no está dispuesto a hacer. Siendo así, Olivia se animó y le pidió que la ayudara, porque la situación se había presentado de tal manera que no tenía a dónde ir. El hombre la llevó a su casa, pero ella no podía conciliar el sueño.
Seguía pensando en su hermana menor. Ésela siempre le sonreía, siempre la consideró su hermana, siempre estuvo de su lado hasta ese día. Por eso ahora su corazón se encogía de dolor, porque ya nunca volverá a ser así. Amaneció. Edwin recibió una nota de Olivia agradeciéndole su hospitalidad y avisándole que partió al castillo Thias. La noticia no fue la mejor, pero Edwin evitó reprender al servicio. Aún así, tenía un motivo para sonreír. Otra carta escrita por ella, un recuerdo imborrable. Mientras, en el castillo, Olivia era el centro de todos los cotilleos. Llegó en un carruaje sin escudo, sin equipaje, y pretendía quedarse días. Nadie entendía por qué la emperatriz le había dado el poder sobre ese lugar a la mayor de las Madeleine, con su sangre impura. La joven era consciente de su aspecto deplorable, así que le pidió a la baronesa que lo preparara todo para maquillarse. Hoy era miércoles y Su Alteza la visitaría en su cita. Y llegó. Del brazo de María Ethel, Olivia, ajena a todo, se preparaba para estar hermosa para él. Pero él no lo apreciaría, admirando el atardecer con otra. Leopoldo era feliz con otra, con ella sonreía, con ella quería vivir, no con Olivia. Mientras tanto, Olivia se cambió de ropa, se maquilló y fue a la cocina a dar las siguientes órdenes. Sorprendentemente, su juego de té favorito había desaparecido de la cocina. Si hubiera sido un juego de té normal, Olivia se habría callado. Pero este era especial. Solo había 2 así en el imperio, y solo lo usaba para citas con el príncipe. Unas sospechas desagradables se colaron en el alma de la joven en ese momento, y decidió comprobarlas. Entendía perfectamente que si no se detenía ahora, perdería todo aquello a lo que se había aferrado durante tanto tiempo. Pero Olivia no se detuvo, y vio a su esposo y a su amante charlando dulcemente en la glorieta. No se escondían, a pesar de que sabían que ella estaba en el castillo. Desde fuera incluso parecían adorables, pero era difícil describir con palabras lo incorrecto que era todo aquello. La chica presionaba a Leopoldo, diciendo que le encantaba venir aquí los miércoles y ver el atardecer con él. Era mutuo. Después de todo, los rayos del atardecer se parecían tanto al cabello dorado de su amada. Escuchar todo eso era extremadamente desagradable para Olivia, pero no reveló su presencia con una palabra ni un gesto. María continuaba. Se consideraba la prometida del príncipe, pero entendía que si Olivia los veía allí, sería más difícil para ellos encontrarse. Pero Su Alteza estaba seguro de que eso no sucedería, ya que Olivia sabe controlarse bien y no le causará ninguna molestia a su María. Olivia no pudo soportar escuchar más, y abandonó el palacio. Ni siquiera las palabras de su madre sobre sus esfuerzos la consolaron. No tenía a dónde ir, así que sus pies la llevaron al lugar donde vivía con su madre, y era feliz. En las personas que se apresuraban en sus asuntos, veía a su madre. Siempre sonreía, incluso cuando era muy difícil para ella, y siempre recibía a su hija riendo alegremente. Pero eso era solo una visión. Mamá dormía en la tumba desde hacía mucho tiempo, y no había nadie que la recibiera así ahora. La chica ya no tenía fuerzas para seguir ni luchar, así que se escondió de la gente en un callejón sucio. Solo quería llorar y sentir lástima por sí misma. De repente sintió que no estaba sola en el callejón. Podía ser un ladrón, y necesitaba pedir ayuda. Pero, ¿a quién podía llamar? ¿Quién podría protegerla? Afortunadamente no era un ladrón, sino Edwin, que esperaba que le hubiera gustado el paseo. El joven la esperaba en el palacio para acompañarla, pero ella se fue tan rápido a la ciudad que no pudo alcanzarla. También se dio cuenta de que la chica tenía frío, así que le puso su cálida capa sobre los hombros para calentarla. El gesto fue hermoso, pero Olivia no entendía qué hacía Edwin allí. Era simple, la había estado siguiendo desde el castillo hasta ese callejón, pero Olivia seguía sin entender por qué lo había hecho, si ella no era nadie para él. Qué difícil era con ella. ¿Acaso era tan difícil entender que solo la extrañaba mucho y quería verla? Esto avergonzó y conmovió a Olivia hasta las lágrimas. Ni su padre ni sus hermanos la habían cuidado así, y un extraño la necesitaba. ¿Cómo no llorar? Al ver sus lágrimas, Edwin se angustió de inmediato, sin entender qué había hecho mal. Pero lo hizo todo bien. Simplemente Olivia estaba feliz, así que lo abrazó con fuerza. Por mucho que quisiera abrazar a la chica, sus modales no se lo permitían. Mientras tanto, Olivia lloró aún más, confesando que ahora no tenía absolutamente a dónde ir. Ella se equivocaba, porque las puertas de su mansión siempre estaban abiertas para ella, y todos esperaban su regreso.
Era la mejor opción de todas, así que tan pronto como llegaron a la mansión, se quedó dormida. Winster informó de inmediato al duque, pero él no entendía cómo había logrado salir del castillo vigilado y no perderse en la ciudad. Mientras tanto, Edwin pensaba en voz alta, siempre queriendo saber qué dama enviaba ayuda humanitaria y cartas al frente. No tenía tiempo para escribir cartas de respuesta, pero la chica seguía proveyéndolos con lo necesario. Lo hacía en secreto, sin buscar publicidad ni revelar su verdadero nombre. No necesitaba reconocimiento. Incluso se inventó un seudónimo para seguir ayudando al ejército. Cada vez sus cartas eran más largas, y la chica esperaba ansiosamente el momento en que los caballeros regresaran a casa con sus familias. La desconocida contaba sobre la enfermedad de su hermano y sobre sus paseos con su prometido, y siempre esperaba que cada caballero llegara a casa sano y salvo. Una vez, cuando Edwin todavía estaba en el frente, presenció cómo su segundo al mando, Jade Madlen, tiraba una carta que le había enviado su hermana. Gritaba y se comportaba de forma extremadamente agresiva y desagradable. Edwin sentía curiosidad por ver la carta de la chica que había logrado enfurecer tanto a un caballero tan frío. Apenas levantó ese trozo de papel, el joven se dio cuenta de que lo había escrito la misma chica que suministraba ayuda humanitaria al frente. Él sabía lo que se decía de esa chica en la alta sociedad, considerándola una vergüenza para la familia Madlen. Por lo tanto, sus palabras sobre que vivía feliz con su familia ahora sonaban como una mentira descarada. Lo más interesante era que, en aquel entonces, Edwin no llegó a enviarle la última carta en la que le pedía una cita. Esta vez, el destino tenía otros planes para él, y los reunió justo en la misma calle donde él quería proponerle verse. Todo salió de maravilla. El hombre le pidió a su asistente que le mostrara el máximo respeto a la chica para que se adaptara rápido a la finca. Desafortunadamente, Winster no podía entender por qué debía mostrar respeto a esa chica. Al fin y al cabo, Olivia seguía siendo la hija del jefe de la casa Madlen y la prometida del príncipe. Además, en las tierras del duque hay mucha gente que odia al duque Madlen, y Winster era uno de ellos. En su aversión a ese hombre no estaba solo. El duque Edwin tampoco estaba encantado con el otro hombre. Pero nadie en esa casa tenía chance de no amar a Olivia. De eso Edwin estaba seguro. Además, el asistente ya debía haber comprendido que fue ella quien les envió el pavo en la guerra, y casi todos la llamaban un ángel. Pero por ahora, el joven debía mantener esa información en secreto. Pero incluso si Olivia lo hubiera olvidado, nada habría cambiado para él. Ya lo había decidido. Olivia debía convertirse en su esposa, sí o sí. Amaneció un nuevo día. La protagonista despertó, y la doncella Hannah vino a ayudarla. Iba a ayudar a la protagonista a arreglarse, pero notó que Olivia ya estaba lista. Esto sorprendió un poco a la doncella, ya que ayer regresó tarde y hoy se levantó tan temprano. No había nada especial en esto, ya que Olivia estaba acostumbrada a levantarse temprano. Para la sirvienta no era nada nuevo. Sin embargo, se recompuso y le propuso a la joven bajar al comedor a desayunar. La idea era buena, pero todo dependía de si su señoría bajaba a desayunar. Hannah no tenía una respuesta clara, así que Olivia arriesgaría todo. ¿Desayunaría el hombre? Pero la chica ni imaginaba que Edwin estaba justo detrás de ella. Al hablarle, Olivia se avergonzó y dio un respingo en el acto. Tan adorable reacción provocó una risa amable en el joven. Le intrigaba saber por qué Olivia lo buscaba a esas horas. Podría haber pedido una cita y él habría bajado antes, pero era hora de desayunar, y el joven cortejaba a la chica con gusto. Pensó que la carne era pesada por la mañana, y pidió algo ligero para ella. Ella comió, agradeciendo al duque por no dejarla en la calle y llevarla a su casa. Sin tener a dónde ir, se disculpó por seguir molestando a Edwin un tiempo más. Pero si necesita algo, ella lo hará con gusto más adelante. Al fin y al cabo, tiene experiencia gestionando finanzas y asuntos del Palacio Imperial. Así que, pase lo que pase, podrá ser útil para el joven. El problema es que Edwin tenía muchos deseos relacionados con la chica. Mientras tanto, en la casa, Madeleine Essel se encerró en su habitación, sin dejar entrar a nadie ni comer nada en días. Pero lo más interesante era que justo ahora, un sastre del taller de Madame Pluto había llegado a la casa. En ese preciso instante, Madame Pluto apareció en el pasillo, solicitada por la señora Olivia para coser un vestido para su hermana menor. Pero la mujer no esperaba ver a las sirvientas en el pasillo y la puerta cerrada de la habitación de la joven Madeleine.
La mujer se quedó helada, sin entender qué había sucedido. Las sirvientas ignoraban a los del taller. Ya estaban criticando a Olivia, la que huyó, y envió a estos para compensar. Pero aquí hay un lío tremendo, porque el encargo del vestido se hizo hace 3 semanas. Mientras tanto, Ésela estaba pegada a la puerta, escuchando atenta la conversación en el pasillo. Resulta que Madame Pluto iba a visitar la casa de Madeleine la semana pasada, pero tuvo que posponerlo. En ese instante, Ellie, la sirvienta personal de Olivia, apareció en el pasillo, confirmando lo que dijo la modista. No sabía cómo reaccionar. Por un lado, oía las palabras de la princesa, y por otro, el cariño sincero por Olivia. La chica recordó cuando levantó la mano contra su hermana, queriendo hacerle daño de verdad, pero no se movió, dejando que Ésela hiciera lo que quisiera. Ahora Ésela se avergonzaba de lo que hizo, y le dolía haber creído a un desconocido. Pero lo hecho está, y no hay vuelta atrás. Mientras tanto, en el castillo del duque, el desayuno y la charla amena continuaban. No obstante, Edwin propuso 3 deseos que Olivia deberá cumplir. Primero, ella debe alimentarse bien, dormir lo suficiente y hacer lo que le plazca. El joven está encantado de contribuir a estos 3 puntos. En un momento dado, Olivia incluso pensó que todo era una cruel broma. Por eso, decidió salir un momento para poner sus sentimientos y pensamientos en orden. Pero Edwin lo malinterpretó todo y pensó que la chica quería que él se fuera a alguna parte. Justo en ese instante, Winston y Hannah irrumpieron en el comedor, diciendo que echaban mucho de menos a la chica y la recibieron con alegría en la mansión. Deberían haberlo hecho ayer, pero Winston no prestó atención. Se inclinó ante la chica, mostrando su respeto. El desayuno terminó y Olivia se sentó a leer un rato. En general, su estancia en esa mansión había sido maravillosa. Buena comida, ropa preciosa y, sobre todo, la compañía de Edwin. Y eso que era un hombre ocupado, pero siempre encontraba tiempo para charlar con ella. En cada comida, nunca daba la impresión de tener que salir corriendo o de tener otras cosas que hacer. Olivia pensaba en todo esto cuando Hannah le propuso traerle un diario del despacho del duque para que escribiera. En ese momento, Edwin entró en la biblioteca y le preguntó si deseaba algo más. También quería saber si Olivia cumplía sus promesas de comer bien, dormir y hacer lo que le apeteciera. Por la comida no se preocupaba, pero sí le inquietaba que la chica durmiera bien. Ella no respondió a la pregunta y parecía bastante triste. Además, Olivia sentía que Edwin ya había hecho mucho por ella y que no tenía derecho a pedirle más. Así que tomó una decisión. Al día siguiente, regresaría a la finca de su padre. Y todo porque mañana era el último día del festín de la victoria, y ella, como prometida del príncipe, debía asistir. Si ella no aparecía en el banquete, todos señalarían al hombre con el dedo. Para evitar momentos incómodos, la chica tomó la decisión de asistir a ese evento. En ese momento, Edwin parecía muy triste, ya que no entendía las acciones de la chica. Después de todo, él había sido un protector toda su vida consciente, y esperaba la aparición de alguien importante, y esa era Olivia. Por lo tanto, lo más preciado para él era ser tan importante para la chica. Mientras tanto, llegó el día del baile, aunque Leopoldo tenía algunas preguntas para el duque Madeleine sobre su hija, ya que Olivia, como su prometida, debería estar presente en la fiesta y comportarse adecuadamente. Pero ella aún no estaba. Esto irritaba enormemente tanto a Leopoldo como al duque Madeleine. ¿Y cuál fue su sorpresa cuando el maestro de ceremonias anunció la llegada del duque Edwin y Lady Madeleine? Y en cuestión de minutos, la bella Olivia apareció en el salón de baile junto al héroe de guerra. El duque Edwin y Lady Madeleine formaban una pareja espléndida, hermosa y radiante, y tomados de la mano, se dirigieron directamente hacia el emperador y la emperatriz. El duque saludó al emperador, a quien la furia casi le desfigura el rostro. El hombre estaba atónito al ver que Edwin no había venido solo esta noche, sino acompañado. Pero esto era solo el inicio, pues el gran duque le recordó al emperador que debía cumplir un deseo, y este era casarse con Olivia Madeleine. Nadie en el salón podía creer que Edwin se hubiera atrevido a proponerle matrimonio a la prometida del príncipe heredero. Los invitados cuchicheaban sin parar sobre cómo Olivia no tenía ni un día tranquilo. En ese instante, Leopoldo se acercó a la pareja, y para ser suaves, no estaba de humor después de que Edwin le pidiera matrimonio a su prometida. El duque y el príncipe cruzaron miradas como si fueran espadas. Leopoldo apartó la mirada primero, extendió la mano a Olivia y le pidió que fuera con él. Además,
No le gustó nada el vestido que llevaba la chica, pero afortunadamente debían tener uno de repuesto en el castillo. Olivia se quedó paralizada, sin saber qué hacer, así que Edwin tomó la iniciativa, protegiéndola con su cuerpo. A partir de ese día, declaró que el príncipe heredero no debía enviar más vestidos ni joyas a Olivia. Edwin se encargaría personalmente de regalarle a la chica ropa, joyas y zapatos adecuados desde ese momento. Después, se giró hacia la protagonista y le recordó su acuerdo. Hoy solo le miraría a él, pasara lo que pasase. Los jóvenes habían llegado a ese acuerdo la noche anterior, cuando Edwin le comunicó a Olivia que usaría el derecho que le había dado el emperador y le pediría su mano. En ese instante, el joven notó que la chica no parecía sorprendida por su propuesta. Pero no era del todo cierto, simplemente sabía controlar muy bien sus emociones, aunque era la mejor opción para que pudiera alejarse de todo. Pero la chica debe entender que esta propuesta tiene motivos personales. No tiene que preocuparse demasiado, no la obligará a nada con el trato. Era una propuesta bastante extraña y la heroína se sentía un poco incómoda. A cambio, solo le pidió que en el baile solo tuviera ojos para él. No importa lo que digan los demás, su mirada debe estar fija en él. El duque la protegerá con su vida, incluso del emperador y su hijo. En ese instante, el padre de Olivia se acercó a los jóvenes. El hombre quería llevarse a Olivia para una breve conversación. Ese era el problema. Si iba con él, tendría tiempo para pensarlo todo. Por eso dio su consentimiento para la charla entre padre e hija. Pero Edwin no iba a ceder ante el padre de su amada. Así que le preguntó a Olivia si quería hablar con él. Sin embargo, la chica no tenía una respuesta clara. No sabía si debía alejarse de su compañero. Es triste darse cuenta de que su padre le dirigió unas palabras por este motivo. Después de ignorarla toda la noche, el hombre entendía los sentimientos de Olivia, pero también intentaba comprender a su padre y darle una última oportunidad de reconciliarse con su hija. Viendo que no había otra opción, el duque Madeleine le pidió permiso a Edwin para hablar a solas con su hija. Pero el joven no tenía ningún derecho moral a decidir por la chica. Ella podía decidir qué hacer. Olivia no tomó la decisión que su padre esperaba. Se quedó de pie junto al gran duque, pero le preguntó a su padre qué ocurría. No obstante, el hombre insistió en que su hija fuera con él. Pero en cuanto estuvieron a solas, el duque Madeleine le gritó a Olivia, preguntándole qué trucos estaba mostrando toda la noche. El hombre no entendía qué le había dicho la chica a Edwin para que le pidiera su mano al mismísimo emperador. La actitud de su padre no era una sorpresa para Olivia, pero aún así la entristeció. Su padre pensaba que Olivia había fallado en la única tarea que le encomendó: ser coronada princesa sin escándalo. Una solitaria lágrima rodó por la mejilla de la chica, pero siguió sonriendo a su progenitor. Y entonces, ella soltó una carcajada, como una completa loca. La risa incluso la mareó un poco, pero con ella, la tensión abandonaba su cuerpo. Quería terminar la conversación ahí, porque su sueño de una mirada tierna de su padre se había hecho añicos. Durante muchos años vivió en una ilusión, creyendo sin dudar que el duque la reconocería como su hija. Además, ella no le rogó a Edwin que se casara con ella, y soportó las andanzas del príncipe durante años, pero ya no más. A su padre no le gustaban esas palabras. Olvidó que fue él quien la llevó a su casa para que reemplazara a Estela junto al príncipe. Pero el duque Madeleine no admitía su culpa, culpando a Olivia de todos sus fracasos y desgracias. Lo consumía una rabia apenas disimulada, ansiosa por salir a la luz. Pero ya debería haber entendido que Olivia ni antes ni ahora había hecho nada malo, solo que era imposible demostrarle nada a este hombre. En ese instante, la joven recordó a Edwin arrodillado frente a ella, prometiendo hacer todo lo que deseara. Ya debería haber aprendido que él no promete en vano, y si decía que lo arreglaría a su gusto, lo haría. Y ella creyó. Por eso ahora estaba dispuesta a romper todos los lazos con la familia Madeleine. Quería borrar de su memoria todos los años de humillación en la casa paterna, porque siempre fue la extraña, siempre detrás, robando migajas de calor para sí misma. El duque Madeleine no pudo soportar eso. ¿Cómo se atrevía Olivia a decir semejantes tonterías? El hombre estaba a punto de golpear a su hija, pero en ese momento entró Edwin, impidiéndole empeorar aún más las cosas. Pero si ese hombre insiste, todo el norte se convertirá en su enemigo. Yo se fue. Edwin le tendió la mano a Olivia, pues también debían regresar al salón. En ese instante, Olivia vio su reflejo en los hermosos ojos rubí del joven, y eso le dio fuerzas. No quería volver a casa.
debía aparecer con él en el salón de baile, y todo porque había dedicado demasiado tiempo a elegir su atuendo para esa noche. Además, al menos un baile debían bailar Edwin y ella. Esta idea le encantó, pues entendía que Olivia lo había elegido a él. Y entonces giraron en un vals en el salón de baile, atrayendo todas las miradas. Hacía mucho que estas paredes no presenciaban un baile tan hermoso. Sin embargo, ambos jóvenes sentían una vaga pesadez en el alma tras las últimas conversaciones. Pero a Olivia le urgía saber qué afligía tanto a su compañero. Ella ya se entendía. Sencillo, el emperador se fue del salón y no volverá hoy, y no les dio permiso para casarse. El motivo era grave, pero Olivia sonrió. Era mejor que la mirada fulminante de su padre. Leopoldo tampoco le quitaba los ojos de encima. Edwin lo notó casi al final del baile. Tan embelesado estaba girando con Olivia. En ese instante, Jade, furioso, se acercó a la pareja y sujetó a su hermana del hombro. Ahora ardía en deseos de hablar con su hermana. El baile terminó para ellos, pero Edwin no pensaba alejarse de Olivia, pese a la súplica de su hermano. Y no saludó a Jade con el respeto debido para que éste cumpliera sus peticiones. Pero el chico no lo veía necesario, tras descubrir que ciertos datos de inteligencia eran falsos. ¿Qué situación tan lamentable ocurrió? Aunque el duque no sentía ni una pizca de culpa, pero Jade sospechaba que Edwin lo hizo a propósito al saber que juraría lealtad a su hermana. El duque no comentó esa suposición y le propuso a Olivia que regresaran a casa, y sonaba como un plan excelente. Además, la chica no tenía nada que decirle a su hermano, pero Jade tenía mucho reprimido. Quería saber dónde había vivido todo este tiempo, y su terquedad causó problemas. Olivia no esperaba eso de su hermano. No creía que la culpara por una terquedad inventada. Así lo pensaba él, porque si no, ya estaría de vuelta en casa, y no sacando de quicio a todos. Era curioso oír eso ahora, ya que la casa de los Madlen nunca había sido realmente suya. De pronto, el chico empezó a entender, recordando todo lo malo que le hicieron, que quizás tiene derecho a actuar así. Su habitación en la casa familiar siempre fue helada. Jamás lograba calentarse, sobre todo por las noches. Ese día nevaba, y la puerta de la habitación de la chica se abrió silenciosamente. Ella pensó que Jade volvía a las andadas, y que tendría que cazar ranas otra vez. Y sí, era Jade, pero sin ranas, despeinado y actuando de forma extraña. Olivia no entendía qué pasaba, hasta que olió alcohol en su hermano. El chico actuaba raro, decía cosas extrañas, hacía preguntas sin respuesta, y luego abrazó a Olivia y lloró, esperando que algo nunca se hiciera realidad. Antes, Jade visitaba a su hermana en su celda, viendo que no comía, sabiendo que Conrad y su padre se habían excedido. Esto pasó antes de la muerte de Heiser. Él miraba a su hermana sin odio, pero entonces ocurrió la tragedia, y él cambió. El dolor destrozó su bondad hacia ella. En él hervía la ira, un egoísmo injustificado, y el deseo de descargar su dolor en alguien más débil. Y ahora, mirando atrás, el chico entendía que no podría recuperar a su hermana. A su manera, él la cuidaba, pues sabía quién era Edwin, y ella tan ciegamente confió. Pero ella no sabía de su tormento en su vacía habitación. Entonces, en un arrebato de ira, el chico destrozaba sus cosas, cuando de pronto vio unos guantes y una nota donde Olivia le agradecía por ellos. Pero la nota no fue enviada. El chico sabía que él no la habría leído. Justo ahora, Jade quería destrozarlo todo, como en la habitación, pero no tenía derecho. De pronto, con una dulce sonrisa, Olivia anunció que cortaba todo lazo con la familia Madlen. Sí, hubo un tiempo en que ella creía, e incluso se sentía como en casa en la mansión de su padre, pero ese tiempo hace mucho que pasó. Ahora ha llegado el momento de despedirse para siempre, y ella se retiró orgullosa del salón de baile, del brazo del duque Edwin. Y poco después, llegaron a casa. Hannah los recibió, sorprendida de que llegaran tan temprano. Todo iba de maravilla, cuando de repente, Olivia perdió el conocimiento inesperadamente. Afortunadamente, el duque reaccionó rápido y logró atraparla, evitando que cayera al suelo. Mientras el duque y compañía se volvían locos de preocupación, la chica tenía un sueño extraño. Era de nuevo una niña pequeña, a la que le encantaba escribir en su diario cada evento importante. De pronto, frente a ella apareció una montaña entera de sus diarios. Olivia quiso releerlos, pero solo encontró el dolor de su pequeña alma infantil. Y eso que ella entendía perfectamente que no había hecho nada malo,
Pero nadie más lo entendía. Nadie notaba sus lágrimas, la oprimían y no la querían. Mientras tanto, Edwin quería saber cuán grave era la enfermedad de Olivia. En general, según el médico, la chica tenía falta de sueño, deshidratación y deficiencia de nutrientes, pero no padecía enfermedades graves. El duque no entendía por qué Olivia se había desmayado justo al llegar a casa. Al doctor le costó responder, pero supuso que la joven había contenido demasiado, o que allí pudo relajarse. De repente, el hombre le pidió al duque que prestara atención al dorso de la mano de la chica. Edwin ya había visto las cicatrices, mudos reproches a la familia que la obligó a sufrir sola. Pero aún así, Olivia se preocupó por él y su gente durante la guerra, ignorando sus propios problemas. La rabia lo asfixiaba al pensar en las horribles cosas que le habían hecho sus parientes. ¿Cómo no pudieron ver el tesoro más valioso del mundo? Mientras, el doctor se preparaba para irse y le pidió a Edwin que cuidara bien de la joven y le diera paz. No hacía falta pedírselo. El duque ya planeaba reunirse con el emperador para llevarse oficialmente a Olivia a su ducado. Pero eso era problemático. Al parecer, el emperador tenía otros planes. Pasó poco tiempo y Olivia despertó. Incluso podía sentarse sin ayuda. Edwin estaba feliz y le informó que el doctor le ordenó dormir y comer mucho y no estresarse. Además, debía tomar sus medicinas y no cuestionar las palabras del doctor. Hannah apoyaba la decisión del duque. Olivia ha dormido mal últimamente. Lee trabaja y no descansa. Por eso Edwin iba a pedir a los cocineros que preparasen comida más nutritiva para Olivia. Hannah debía retirar todo lo que pudiera impedirle descansar a Olivia. La protagonista no esperaba este giro en los acontecimientos. Tampoco que la alimentaran con sopa, en lugar de carne. ¿Y cómo la alimentaban? ¡Con cucharita! Esto ya cruzaba la línea, y Edwin ni notaba su incomodidad. Brillaba como una estrella. Por eso Olivia quería tomar la cuchara y comer sola. Pero el joven no pensaba soltar la cuchara. Le encantaba cuidarla así, como a una niña pequeña. Además, si ella sigue negándose ahora, él la alimentará así cada vez. Eso sonaba amenazante, así que Olivia aceptó que la alimentaran ahora. Después del almuerzo, era hora de tomar la medicina. Afortunadamente era dulce. Y aunque lo dulce engorda, Olivia agradeció que Edwin ordenara añadir miel a la medicina para que no fuera tan amarga. En ese momento, la chica sintió mucho sueño y el chico la arropó para que no se enfriara. Mientras tanto, en la casa de Madeleine, Essel salió de su habitación por primera vez en mucho tiempo y escuchó a las criadas cotillear sobre Olivia y sobre cómo había aceptado la propuesta de matrimonio del duque psicópata. La chica no esperaba oír que el duque Edwin había usado así el deseo que el emperador prometió conceder. ¿Cómo pudo pasar que su siempre sonriente hermana decidiera casarse con un monstruo? La hermana que se alegraba como niña con flores del príncipe. Essela huía de la terrible verdad e injusticia. Sí, ella y Olivia se peleaban, pero no se podía hacer eso con la chica. Además, Olivia amaba a Leopold con todo su corazón. No se podía permitir que se casara con otro. Pero por otro lado, ¿qué derecho tenía Essela a entrometerse en asuntos de adultos? La chica no sabía qué hacer, pero su corazón le decía que debía impedir que el emperador casara a su hermana con un monstruo. Essela ya se acercaba al despacho de su padre cuando escuchó otra conversación no destinada a sus oídos, en la que se hablaba del papel de Olivia. Resultó que su padre había traído a Olivia a su casa precisamente para casarla con Leopold, porque les daba pena enviar a Essela al palacio, donde se marchitaría y moriría rápidamente. No, eso no podían permitirlo. Essela era demasiado valiosa para los hombres. En ese momento, Jade el silencioso apareció detrás de la impactada Essela. Con solo sus labios, le rogó a su hermana que se alejaran de esa oficina. Essela no se movía. Necesitaba una confirmación de que las palabras de su padre y Conrad eran falsas. Jade pidió que aclarara la pregunta, y Essela lo hizo. Quería saber si Olivia sería la princesa heredera. Era una pregunta interesante, pero el chico no se apresuraba a responderla, y su hermana claramente tenía fiebre. Pero la joven exigía una respuesta. Ignoraba que el puesto de princesa heredera le pertenecía, pero luego trajeron a Olivia a casa para ese fin. Jade escuchaba a su hermana y guardaba silencio. En general, su respuesta no importaba. El rompecabezas estaba completo. La chica entendió por qué de repente tenía una hermana mayor. ¿Por qué no le permitieron aparecer en sociedad todos estos años? Y los sirvientes fingían que Olivia no existía en absoluto.
Y entonces, un día, Olivia se distanció de ella, y a nadie le importó que la chica solo tuviera 6 años cuando Hazel murió. Nadie pensó en sus sentimientos. Nadie entendió que ella también amaba a la duquesa y lamentaba su muerte. La reacción de Ursula ante lo que ocurría asustó muchísimo a Jade. Mientras tanto, amaneció un nuevo día y Olivia atendía asuntos en la casa de Edwin. El joven se alegró de verla más recuperada, pero aún así se preocupaba por su salud. Pero a ella no le gustaba que el hombre hubiera quitado todos los libros y no tenía nada que leer. Ella creía que, si su voz estaba bien, también podía leer, y no le haría ningún daño. En ese caso, podrían almorzar juntos. En ese instante llegó un sirviente y trajo un mensaje del Palacio Imperial para el duque. Lo interesante fue que Edwin recibió una carta del emperador, y Olivia dos, del príncipe y la princesa. Los jóvenes comenzaron a estudiar las cartas juntos. En todas las cartas estaba escrito más o menos lo mismo. Todos los miembros de la familia imperial exigían que Edwin y Olivia fueran al palacio. Lo único que afligía a la chica era el verdadero rostro de Leopoldo, carente de amor y ternura en esa carta. Pero para vengarse del príncipe y los demás, el duque propuso enviarles un mensaje conjunto. Y lo escribieron. El príncipe dejó de vestirse al oír que Olivia no iría a su encuentro por enfermedad. Reina tampoco estaba de muy buen humor después de leer la carta. No entendía cómo Olivia se atrevió a ignorar su orden, pues necesitaba que preparara las flores para el banquete de verano en el palacio, y la nueva decoración del salón debía ser mejor que la del año pasado, o se reirían de ella. Además, los asuntos de ayuda humanitaria para la región debían resolverse urgentemente, y Olivia arruinaba sus planes con su rechazo. Por si fuera poco, aceptó la propuesta de matrimonio del duque Edwin. Ese es el lugar de reina. Ella es la chica más rica. No debía preocuparse por nada. Pero el duque no se arrodilló ante ella. Así que la princesa quería ver a Olivia pronto para desquitarse. Esta vez, Olivia no se hizo esperar demasiado. Y entonces ocurrió algo que la princesa no esperaba. La chica empezó a atacar sus puntos débiles con precisión. Reina inmediatamente entendió que eran amenazas. Esto le facilitaba la tarea a la protagonista. En su momento, la princesa obligó a Olivia a solucionar los problemas de la mala cosecha en una región del imperio. La princesa se asustó, pero luego se dio cuenta de que sin pruebas nadie creería a Olivia. Pero las pruebas existían, ya que la protagonista gastaba su propio dinero en ello. Este documento probaba que mientras Reina visitaba subastas clandestinas buscando una joya, Olivia gastaba su dinero en restaurar las tierras. Y no es una contabilidad paralela, ya que la princesa prometió dar dinero después de que el problema se resolviera. Pero Reina aún no captaba la magnitud del problema, diciendo que esos papeles se falsifican fácil. Aunque la princesa no debe preocuparse, Olivia no iba a divulgar la información, pero sí quería pedirle un favor a Su Alteza la señorita. Es simple, Olivia necesitaba la dote, y la princesa deshacerse de las pruebas. Menos mal que era la segunda copia del documento. El original no lo iba a dar Olivia así como así. Primero la dote, luego todo lo demás. En ese momento, Reina pensó en negarse, pero recordó a su padre, y no quería enfadarlo. Sabía perfectamente que no la iba a tratar con suavidad, pero tampoco iba a ceder las tierras de Minerva a Olivia. La región de Javier tampoco era una opción, así que la princesa debía elegir tierras inútiles, pero que complacieran a Olivia. Decidió cederle a la chica las minas de cuarzo blanco. Esas minas le interesaban a Olivia, o mejor dicho, los informes secretos a los que solo accedía la familia imperial. Los últimos informes revelaban que esas tierras eran completamente inservibles, pero la princesa insistía en esa oferta. Además, las minas estaban cerca de las tierras de Edwin. La propuesta era tentadora, pero la protagonista no se atrevía a aceptarla. Mientras tanto, Edwin esperaba a Olivia en el jardín. Enseguida notó el regreso de su amada. Olivia terminó sus asuntos y estaba lista para mostrarle el castillo. El castillo era precioso, pero lo que más atrajo al joven fue el jardín. Era el jardín del oeste, el lugar favorito de la chica en todo el castillo. Ella trabajó personalmente en su diseño durante todo el año pasado. Tal vez por eso, el jardín caló hondo en Edwin, sobre todo las rosas. De repente, el chico ve un cartel, firmado personalmente por la chica. Olivia no entendía cómo Edwin reconocía su letra. ¡Qué misterio! En ese instante, la baronesa se acerca, sin esperar ver a Lady Madeleine allí. Pero no era eso lo que le preocupaba, sino que estaba con un hombre vetado en este castillo. Pero Olivia lo invitó. Tenía todo el derecho.
a diferencia de los demás. Tras esto, decide marcharse, sin esperar la llegada de Su Alteza. Además, ya era tarde para cenar. Vendría en otra ocasión. ¡Qué lástima! Ya en la carroza, Edwin confesó que le habría gustado ver más el castillo. Además, le alegra que Olivia haya ganado el primer enfrentamiento. Esto demuestra que están hechos el uno para el otro. Pero Olivia no podía mostrarle el documento, ya que debía trabajar mucho las tierras recibidas para complacerlo. Edwin la malinterpretó, pero le gustaría que, tras su pequeña victoria, ella lo tratara de manera informal. Olivia entendió lo que decía, pero eso la avergonzaba demasiado. Sin embargo, ella también quería complacer al hombre. Pero era difícil. Edwin no entendía por qué a la chica le costaba llamarlo por su nombre. Ella guardó silencio, así que el hombre se acercó, fingiendo no haberla oído. No debe preocuparse, ya que están a punto de convertirse en marido y mujer. Además, es normal que una pareja se llame por su nombre. Olivia lo entendía, y la gente pensaría que son raros si no lo hacen. De repente, su carruaje se detuvo, bloqueado por otro vehículo. A Edwin no le gustó lo que vio, así que decidió proteger los nervios de Olivia. El hombre quiso marcharse, pero no pudo, y Olivia reconoció la voz de quien los bloqueaba. ¿Cómo no iba a reconocer a Jade? Fue inesperado, y la chica dudaba en salir y hablar con su hermano. Pero luego se decidió, tenía que aclarar las cosas de una vez por todas. Edwin apoyó su decisión, pero no le agradaba que Jade viniera tan tarde. Luego le aseguró que estaría cerca, y que podía llamarlo si lo necesitaba. A Jaden no le gustó la actitud del duque, que lo trataba como a un maleante. Además, consideraba la conversación con su hermana un asunto familiar, pero sentía un abismo entre él y Olivia. No entendía cómo podía declarar que borraba a la familia Madeline de su vida, y entonces titubeó, dándose cuenta de que quería decir que se preocupaba, pero no sabía cómo. Que Ethel y Ellie están bajo arresto domiciliario, que todo se rompe y se derrumba, y que ya es hora de que vuelva a casa. Pero Olivia habló primero, diciendo que el libro de contabilidad estaba en el cajón izquierdo del escritorio. Jaden debía estudiarlo, ya que aún era pronto para que Ethel se encargara de eso. Es un libro de contabilidad. La chica enviará instrucciones detalladas a finales de semana. Jaden no entendía qué quería ella de él, de qué traspaso de responsabilidades hablaba. El problema es que ella no tiene intención de volver a la casa Madeleine. Al chico le pareció que su hermana había perdido la cabeza y extendió la mano hacia ella. Olivia se echó para atrás, y Jade no entendía nada. Si ella siempre lo aguantaba todo, ¿qué cambió ahora? Siempre fue inquebrantable, y ahora huye de una nimiedad así. Olivia lo interrumpió, dirigiéndose a él por apellido y título. Eso estaba mal. Al fin y al cabo, la chica también es Madeleine. Al decir eso, casi se atraganta con las palabras. Y con razón, Olivia toda su vida hizo todo lo posible por su familia y esperaba que la notaran. Anhelaba que alguien notara sus esfuerzos y la elogiara, o le dedicara una palabra amable. Esperaba que sus familiares estuvieran de su lado. Olivia creía que algún día sería reconocida como miembro de la familia Madeleine, pero ahora eso ya no era necesario, porque siente que pronto tendrá su propia y verdadera familia. Jade no se esperaba este giro de los acontecimientos. Con esto, se despedía del pasado y del hermano que no quiso o no supo serlo. Edwin abrazó a la chica por los hombros, preocupado por su bienestar. Él entendía perfectamente que para ella era difícil decir todo esto. Pero Edwin se equivocaba. Lo más difícil para ella era llamarlo por su nombre. Pero cuando el mundo no se derrumbó, lo repitió una y otra vez. De repente, miró al joven, dándose cuenta de que algo le estaba pasando. Todo iba bien, solo que él se avergonzó, sin creer que ella aceptara esto. Olivia lo entendió mal otra vez, y estaba lista para no volver a hacerlo. Pero a él le encantaba, y no hay mayor felicidad que oír su nombre de sus labios. Justo antes del beso, el mayordomo los interrumpió, ya que pronto es la cena y los amos deben entrar. Apenada, Olivia fue la primera en correr hacia la casa, pero el duque no podía controlar sus emociones y decidió caminar por el patio. Estaba muy avergonzado y se sentía como un tonto enamorado. Después de todo, Olivia era su mundo. Mientras tanto, Leopold pasaba tiempo con María, pero sus pensamientos estaban lejos de ella. El hombre admitió que Olivia probablemente los vio juntos el miércoles pasado. Por esta razón, la chica canceló todos sus planes para hoy. María se dio cuenta de que ahora todos saben de su relación, pero el hombre creía que podría solucionar el problema por su amada. Le parecía que Olivia era simple, pero lo complica demasiado.
Llegó un nuevo día, y Olivia esta vez sí acudió a la reunión, solo que no tenía ni la más mínima gana de ir al jardín. Leopoldo, fiel a su estilo, la estaba haciendo esperar. Al final llegó, actuando con arrogancia, creyendo que ella se sentía culpable por la cita perdida. Pero se equivocaba, ya que la chica vino a verlo por última vez. El príncipe no esperaba que Olivia quisiera romper su compromiso. Pero no era una broma, la chica lo decía en serio. Leopoldo no entendió nada, pensando que era un simple ataque de celos. Es curioso que fuera todo lo que pudo decirle, aunque ella no esperaba disculpas por nada bueno. Hoy al menos quería un poco de cortesía básica por su parte, pero no la obtuvo. El príncipe incluso la invitaba a salir para que no se juntara con Edwin. Le hacía gracia, pues ella era tan ingenua al creer en el gran duque. A su Alteza le daba tan igual la chica, que hasta confundió su edad. En ese instante, la joven no pudo más y soltó una carcajada. La verdad era que durante 11 años amó en silencio a ese frío príncipe, exactamente hasta el momento en que recibió el juramento de caballero de Edwin. Leopoldo no apreció su impulso, señalando su falta de modales. Pero él no era quien para hablar de buenos o malos modales. ¿Acaso no fue él quien trajo a Lady María a sus tierras sin permiso? Olivia no acusaba ni reprochaba al príncipe, solo enunciaba un hecho. Su Alteza perdió los estribos y le ordenó a la chica que dejara el drama. Aclarar las cosas no estaba en sus planes del día, así que basta de circo. Pero esto no era un circo, sino la realidad, y su boda no ocurriría. Además, Leopoldo tenía en mente a otra candidata a emperatriz, y ella conocía bien su lugar, y ella no estaba escuchando a escondidas, por si acaso, ya que el príncipe tenía su cita secreta en sus tierras. Las últimas palabras de la chica destrozaron todo el precario autocontrol de su Alteza, y él habría golpeado a la novia si Edwin no la hubiera protegido. ¿Cómo le disgustó eso a Leopoldo, quien creía que el duque no tenía derecho a estar en ese castillo? Pero Olivia fue quien invitó a Edwin aquí, ya que este castillo le fue regalado. Además, después de esta reunión, iba a pasear con su señoría. Pero en la práctica resultó que ella no era nadie aquí. Por lo tanto, hoy es la última vez que usa sus poderes. Leopoldo no quería oír nada y le ordenaba a la chica que se detuviera. Pero esta vez no iba a escucharlo, ya que pronto se casaría con otro. Esta historia terminaba. Olivia recordaba cómo conoció a Leopoldo por primera vez a los 9 años. A los 14 no pudo regalarle un pañuelo, cuando él se fue por primera vez a la batalla. Y 18 creía que bailarían juntos su primer vals. Pero al cumplir 20, lo pilló jurándole amor a otra en sus tierras. Esto tenía que terminar, y esperaba mantener la compostura al marcharse. Todo iba de maravilla, y Olivia y Edwin se llevaban mejor cada día. Ahora necesitaban al emperador, que volvía a esconderse tras asuntos importantes. Incluso tras 3 horas, el emperador seguía ocupado, y el duque hervía de rabia, queriendo su recompensa. Quería matar, pero Olivia lo detuvo y lo calmó. Estaba algo cansada, y prefería volver otro día, ya que necesitaba descansar. Siendo así, el duque estaba dispuesto a ceder y dejar al emperador en paz por hoy. Se marchaban, pero la última mirada que le dedicó al asistente del emperador fue más que elocuente. Pero incluso su huida fue comidilla de la sociedad. Todos estaban impactados por su pareja, y Jade se consumía de rabia, pues todos comentaban que el príncipe se casaría con Eselle, ya que con Olivia no funcionó. Mientras tanto, el asistente le informó al emperador sobre la partida del gran duque. Todo el tiempo el emperador creyó que Edwin trajo la espada de su linaje para obtener las minas. Por eso se las entregó a su hija. Pero el duque lo engañó y gastó su deseo para casarse con Olivia Madeleine. No solo socava la lealtad del ducado, sino que además lo hace públicamente. En ese momento, la esposa se acercó al emperador, notando que estaba demasiado preocupado. Y tenía motivos, pues si permitía que Edwin se casara con Olivia, eso socavaría las relaciones con la casa Madeleine. No había nada terrible en eso, ya que podía recurrir a las antiguas leyes, según las cuales una mujer comprometida con un miembro de la familia imperial solo podía casarse después de un año. Era una excelente opción, ya que en un año o devolvía a Olivia a su lugar, o casaba a su hijo con Eselle. Pero algo sí le interesaba a la emperatriz. ¿Aceptaría Olivia la propuesta de matrimonio del gran duque? El emperador no lo sabía, pero creía que no, y su hijo acabaría como él. Pero la alegría fue prematura. La emperatriz supo que Olivia exigió romper el compromiso. Esto no entraba en sus planes. ¿Cómo pasó? Si Olivia juraba amar a Leopoldo y ahora lo abandona. La mujer cambió bruscamente el plan,
planeando casar a Ethel con su hijo, para vengarse del duque Manden. En ese momento, el príncipe llegó a hablar con ella. Esto era bueno, así que exigió que su hijo rechazara a Olivia y pidiera permiso para casarse con Ethel. En general, las habilidades de Olivia beneficiaban a la emperatriz, así que desempolvó una antigua ley. A Leopoldo le encantó la idea, pero para equilibrar las facciones en la corte, él quería casarse con María Ethel